necesitada de este tipo de planificación, pues es la del senior. ¿Sí? Yo creo que el profe Andrés se dio ¿Ah? cuenta y con base de pronto en que los... ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Quién está hablando ahí? María Eugenia Perla, ya quitó. Bueno, entonces con base en eso yo hace rato no planifico en clásico, pero preferí usar la plantilla que el profe les envió a todos, ya que en esa se pueden basar y ajustarla, y presentar hacia un deportista del senior cómo sería esa planificación clásica acorde a lo que el profe enseñó y a lo que sería nuestro deporte, ¿sí? Entonces, con base en eso, yo lo que hice fue diseñarla. Le hice solo uno que otro pequeñito cambiecito y usé entonces, ya que Gira, digamos, fue la que propuso como, no, venga, a pesar de que estoy aquí juiciosa, pues sí, necesitamos un poquito más acá. Entonces la quise hacer con ella como jugadora senior. ¿Listo? Entonces con base en eso yo cogí un videito de Gira para hacer lo más propio posible. Entonces yo como entrenador digo, bueno, este es el video base de la jugadora, con base en esos lanzamientos, obviamente ahí la toma lateral, la toma posterior, la toma anterior, la toma de zoom aquí para la entrega, ¿sí? Pero pues por lo menos quise ser lo más real posible, entonces con ese video que conseguimos y preguntando cuál sería la realidad del entrenamiento de la atleta, que eso es muy importante. No todos entrenan la misma cantidad de veces, ni tienen las mismas facilidades, ni tienen los mismos objetivos. Entonces, viendo qué puede ser el trabajo técnico-táctico de Gira, viendo cuáles son sus volúmenes de entrenamiento en cuanto a la asistencia a una bolera, cuánto tiempo va a ello, porque a veces así planifiquemos por volumen en cuanto al sentido de repeticiones o lanzamientos, pues tú vas a la bolera y te alquilan por hora. Entonces depende de tu ritmo, depende de lo que manejes, si juegas con alguien o tú sola, pues entre hora y media es lo que ya juega, entonces ya yo digo, ok, entonces ya más o menos va 5 veces a la semana, va hora y media, entonces con ese sentido yo puedo proyectar qué tanto me voy a demorar en una tarea específica o en otra, y así mismo los volúmenes de lanzamientos que le voy a poner al atleta. Entonces, bueno. Sin más preámbulos, bueno, vamos de arriba para abajo. Entonces, deportista Gira Perea, bowling, entrenador pues no le puse, el que sea Gira, ejemplo conferencia Fedecobol y entonces el ejemplo que yo le doy, las ramas las modalidades que manejamos, individual, dobles, equipos, evento máster, la plantilla acá como saben, Pan Clásico 2020 Vargas, el profe que hizo el formato profe Vargas. Entonces aquí en duración del macro, vamos a hacer un macro grande, donde está partido pues, ahí se parte en dos, pero no queremos enredarlo, entonces digamos que es la vigencia de enero del 2021, del 2020 a 31 de diciembre. La federación me facilitó el calendario sin pandemia, el que estaba aprobado en enero, por así decirlo. Vamos a hacerlo con base en él, ya que pues sería un año normal, no atípico como este. Como ven, ahora vamos a reparar aquí la ondulación de la carga. Recuerden que lo que le explicó el profe, dependiendo de las competencias fundamentales y dependiendo de lo que es la especificidad de nuestro deporte, los principios del entrenamiento deportivo son varios, pero los que más podemos aplicar, los que más se nos acogen en su totalidad a nosotros, son pues la individualización, que ya la estamos viendo aterrizando un plan a Gira, la progresión de la carga, cómo vamos viendo, digamos, cómo vamos aumentando, hacemos unas transiciones y volvemos de abajo hacia arriba, ¿sí? La variedad, entonces ahora les voy a explicar cómo la variedad que puede ser aquí en el tema de lo llaman en la tendencia del micro, ¿sí? Según el nombre de cada micro, la variedad, y que también en el tipo de estímulo, es decir, cuando yo trabajo X o Y tarea, ahí se da cierta variedad, no es plano el entrenamiento, como ustedes saben, en cuanto a la técnica, hablando. Y bueno, y también obviamente progresión, variedad, especificidad e individualidad del deporte. Hay otro de pronto que me escape, pero bueno. Entonces, con base en eso, aquí empezamos. Semana de la 1 a la 52,
Sí, esa 53 horaria, no sé de que haya un micro más pequeño, que es el año. Aquí la cambié, tenía unas fechas ya de los domingos, entonces el día que inicia cada semana, entonces este numerito que ven aquí es el día que inicia de cada semana, aquí debajo cada mes. Entonces yo dije, bueno, Gira, yo soy el entrenador de Gira, vamos a suponerlo, entonces definimos objetivos. Ok, según eso, Gira me puede ir, vamos a las competencias, hay principales y hay preparatorias. Entonces tenemos dos preparatorias y tres principales. ¿Cuáles son las que determinamos para ella? Aquí tenemos el Nacional Senior, ella va a decir que va a ir el Nacional Senior para medirse un poquitico, el Nacional Super Senior, que ya es como su categoría oficial en la que va a ir a estar en un mejor podio, así pues aquí también lo puede hacer. Y aquí el selectivo a selecciones Colombia Super Senior, que sería como una de sus grandes metas, aparte de hacer podiums acá, ser selección Colombia Super Senior. Y preparatorias, pues tenemos la Copa Federación, la Copa Panamericana, que pues está en su ciudad, la puede cumplir normalmente, se puede medir por acá y nos sirve como una medición. Y acá también teníamos, creo que era el Feria de Flores. Entonces sería como el otro evento donde ella dice, bueno, no me tengo que hacer un desplazamiento grande, voy a irme a estos dos abiertos y allí me voy a preparar para mis competencias principales. Entonces, con base en la definición de a qué es lo que yo le voy a apuntar, dónde tengo que estar en picos de rendimiento, acá está la columna que él pone, la fila rendimiento. Entonces, mire que yo tengo que estar al 100% en las competencias fundamentales y en lo posible, pues en algunas principales, pero por ejemplo en esta no me voy a preocupar tanto por estar porque apenas estoy construyendo soporte o cimiento, como dice el profe, eh, eh, técnico-táctico. Bueno, entonces lo que sigue es establecer los objetivos. Antes de empezar a rayar y decir, bueno, y qué tipo de micro y todo eso, es definimos los objetivos. Usé entonces los que manejaba acá el profe, entonces general, entonces aquí dice, listo, estructurar mi preparación, consolidando mi promedio y herramientas, y voy a decir, voy a subir 10 pines, ¿sí? Eso es algo general. Acuérdese que no es lo mismo decirlo en el Salitre, en Bogotá, en Cali, en Medellín, todo va a variar, y según el aceitado y todo ello. Luego digo competitivamente, entonces voy a hacer podio en el Super Senior, en individual y todo evento, y voy a buscar cupo en selecciones Colombia Super Senior. Luego voy al específico, mejorar las alineaciones corporales según mi línea de tiro. ¿Cómo lo escogí? Pues con base en el video que yo veo del atleta. Obviamente el que sea el entrenador personal de ella, pues va a tener ese compartido o otras o más, bueno, el que sea más importante hacia ella. En lo técnico, va a manejar mejor, va a ser más consistente en la entrega, va a manejar dos velocidades, no solo la firme que sabemos que le da, sino que tal vez cuando no le reaccione la bola va a manejar una velocidad más suave. Eso es como algo propuesto. El el físico atlético, entonces va a mejorar la capacidad condicional, las capacidades condicionales de la estabilidad, la fuerza de brazos y propiocepción. ¿De dónde sacamos esto? Que ella nos contó en las charlas de preparación física que ella no se hace, uy, no, una presión de pecho me duele, no, los brazos no. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar a ver cómo fortalezco mis brazos, cómo soy más estable en las llegadas, sabiendo pues que tengo mis temas de columna, de rodilla, lo que sea, y que va muy inherente a la propiocepción. Ya vamos a lo teórico. Ah, bueno, vamos a aprender que ella sepa un poquito más de su arsenal. Ya lo vio con la charla de la federación, pero entonces lo va a aterrizar a las bolas que ella tiene y aceitados. ¿Por qué? Porque es para que ella aprenda a ser más, digamos, autodidacta y a tener un mayor feedback con el entrenador y tomar más decisiones asertivas. Lo nutricional, como dice que no, que esta gordura, que yo no sé qué, entonces listo, voy a ajustar mi consumo calórico diario, voy a mantener, no sé, puse por poner algo de 75 kilos, voy a mantener el peso y voy a hacer un índice de masa corporal correlacionado. Esto obviamente lo ideal es llevarlo con un profesional de la nutrición. Y por último, entonces en el otro ítem que pone el profe, psicológico, entonces dice, ok, voy a manejar la ansiedad porque pues yo me estreso o manejo cierta ansiedad, entonces va a empezar a hacer elementos de control de ansiedad, ajustar la rutina de competencia y los focos de atención. Todo lo que vieron con Juan Carlos. ¿Listo? Ya con mis objetivos, yo sé, ok, entonces como yo voy a subir 10 pines y lo quiero hacer en el selectivo Super Senior o en el Nacional Senior, tengo que trabajar duro mis cambios estructurales en inicio de temporada. Entonces, me voy acá arriba y empiezo a llenar mis componentes. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el componente técnico, ¿sí?
Todo esto es previo porque no se pueden poner a llenar a la loca aquí. Venga, entonces venga, yo le pongo un porcentaje aquí, acá y de cuánto, si ni siquiera tengo claro qué es lo que voy a trabajar. Primero veamos qué es lo que vamos a trabajar, es decir, de menos a más y luego lo periodizo. Es decir, le doy un plan de trabajo, que ya van a ser todos estos muñequitos que vamos a ver. Entonces, elaboran el componente técnico. Recuerden que va a salir el manual del bowling colombiano, se está trabajando y él maneja 5 capítulos grandes. Es donde está el parado o stance, uno que va combinado entre el inicio y el caminado o el start y el timing. ¿Por qué está la sigla aquí en inglés? Porque encuentran bibliografía más que nada en inglés. Entonces es bueno que sepan a qué se refiere cada cosa de nuestra terminología. Un capítulo del péndulo o del swing, otro de la entrega y uno más de la llegada. Entonces yo le di unos valores. Esto es subjetivo, o sea, el entrenador le puede manejar con el atleta como quieran. Yo dije, bueno, para mí Gira, la prioridad número uno va a ser mejorar su postura de llegada. Luego vamos a ir de la mano en un 2 y 3 entre el inicio de su aproximación y su timing, que va con el ritmo de los pasos, de dónde va la bola respecto a los pies, etcétera. Y por último, va a intentar pues, que hagamos unas variantes de entrega, que tenga su entrega consistente y de pronto que tenga una variantica y ya con eso ya la voy a poner donde ella quiere, que es ser su podium top 3 de Super Senior, meterla en el selectivo nacional, ¿sí? Eso es según el objetivo de cada cual. Entonces empezamos a marcar con X qué componente del técnico voy a trabajar en qué semana. Entonces, por ejemplo, enero, la primera semana es suave, es un ciclo introductorio. Yo voy a empezar a trabajar mi llegada y luego empiezo a hacer factores combinados. La llegada, luego el caminado con el timing. Por acá, después de que hice una adaptación de un periodo de tiempo, entonces empiezo con algo más difícil que la entrega. Aquí porque hay varias X, porque ya obtengo una competencia, entonces aquí ya solo busco engranar todo. Bueno, ya trabajé por separado, ligeramente combinado durante un periodo de mes y medio o 2 meses. Entonces ya aquí vamos a ver cómo me quedó todo. Voy a dar 2 semanas como para que todo se acople y se ajuste y voy y compito. Y más o menos vuelvo y repito eso en la cadencia. Aquí vuelvo y ajusto, tengo la principal, vuelvo y trabajo todo un poquitico, engrano todo, tengo la otra principal y así sucesivamente. Lo mismo lo hacemos con la táctica. Estos capítulos todos también van a incluirse en el manual del bowling colombiano que va a sacar la federación. Entonces aquí trabajamos ángulos, variantes de los ejes de rotación y de inclinación, manejo de velocidades, manejo de los ojos, manejo de las bolas, manejo de la superficie de las bolas. Y lo mismo, según lo que sea más prioritario, le voy dando en qué semana qué trabajo, teniendo en cuenta que las semanas de competencia ya yo no me pongo a desarrollar velocidad ni nada, sino que yo lo que más hago es, bueno, vea, aprenda qué bolas va a usar y juegue líneas de tiro, ¿sí? Y eso es una predominante en las competencias como tal. Asimismo, en lo físico, puse unas recomendaciones, acondicionamiento físico general, los tipos de fuerza que trabajamos en el bolo, la fuerza de resistencia, la fuerza explosiva para la entrega, propiocepción en general en lo que es el timing y la llegada, la flexibilidad en general y la resistencia a la técnica para periodos prolongados de competición. Y por último, ya el componente psicológico, dejé 2 grandes capítulos, una rutina para ella y un foco atencional que también miro por qué periodo de tiempo lo practico, bien sea en casa o ahí en la bolera. Ya sabiendo todo ello, entonces yo digo, ok, vamos a darle carga. Ya sé que Gira Perea entrena 5 veces, me va hora y media a la bolera, es muy activa, está juiciosa, está pensionada, está larga, entonces ella vamos a meterle con todo. Entonces nos vamos a la tendencia del micro, que son los micros sugeridos que el profe nos pone aquí debajo. Unos se van a llamar de choque, otros de precompetencia, otros corrientes. ¿Qué significa esto? En los microciclos empezamos con el introductorio, son cuando tú empiezas a adaptarte en un proceso, cuando tú haces evaluaciones o diagnósticos, bueno, en qué estado estoy, cuál va a ser mi punto de partida, en qué voy a trabajar, y también cuando hay una carga más baja. ¿Ya? Precompetitivo, aproximación y competitivo van más relacionados todo con el periodo donde tú ya estás próxima a la competencia o al torneo y haces esos ajustes, esas simulaciones o esos elementos donde tú ya vas a irte para el tuning que definen o es un ajuste pequeño para ya ir con todo porque ya llegaste, ya desarrollaste lo que vas a desarrollar y ya solo lo vas a pulir y decir, listo, voy a ajustar esto aquí, esto acá, voy a practicar por la derecha, la mitad por la izquierda, ya sé que el patrón de aceitado es Atenas, entonces voy a jugar más o menos en esta zona y me voy a mover para acá, todo eso es lo que se maneja allí.
y la carga más grande casi siempre o siempre se da en los micros que son de choque. Entonces, con base en eso, tenemos unos micros que después de que yo impacto o yo digo esta semana voy a entrenar duro, me voy a concentrar, no voy a echar la hora en la bolera, voy a hacer la mayor cantidad de líneas que pueda en esa hora, hora y media que yo alquilo la pista, entonces voy a hacer más líneas porque estoy atenta a la tarea y a generar memoria muscular, como también va a haber unos micros regulares que vamos a ver arriba, donde ya la coges más suave, donde ya estás, bueno, la semana pasada me di duro en lo físico, en lo técnico, entrené 7 líneas por día, esta semana la voy a coger más suaves, voy a hacer 4, voy a hacer 5, que mi cuerpo se recupere, que vaya asimilando, ¿ok? Esos son los más que nada los de regular. Entonces, con base en eso, empezamos a desarrollar todo esto. Entonces, ojo aquí, pongan atención. Como ya definimos las competencias principales, entonces Gira, acá tenemos los periodos competitivos, Nacional Senior, Nacional Super Senior, Selectivo Selecciones Colombia, y por acá las preparatorias, Copa Panamericana, y por acá hay una que es el Feria de Flores. Miren que a pesar de que este no lo pongo en competitivo, sí está en un periodo precompetitivo, porque es como una preparación para nuestro evento principal, que sería su selectivo a Selecciones Colombia, por lo menos en el segundo semestre. ¿Listo? Con base en eso, entonces yo cuento las semanas, ok, tengo mi competencia en la semana número 13, entonces tengo todas estas semanas, no, ¿cuál 13? 4, esto que es, perdón que no veo casi, 18, sí. Entonces tengo todas estas semanas para hacer esos cambios que mi entrenador y yo quiero realizar para estar a mejor tope. Entonces defino un periodo preparatorio largo, ya que yo estoy viendo que por aquí no me voy a preparar tanto. Son periodos como de que sí me voy a preparar, pero no tengo tanto tiempo para hacer cambios importantes en mi juego. Entonces, por eso casi siempre, en el caso de los seniors, va a ser muy grande este periodo al inicio de año. Entonces allí, como el profe le explicó, hay una preparación que es general y otra especial. ¿Qué se trabaja allí? En esta hago un acondicionamiento más global de mi condición general, de elementos en la técnica que sean más, digamos, difíciles de realizar, como una distancia y un paso, como un ritmo de un pie, como una dirección de la presentación del péndulo. Y en la especial ya preparo cosas más condicionales, como una variante en la entrega, como una variante en el agarre, como una variante en la altura de llegada de mi cuerpo, cosas más naturales que no me influyen en mi cambio de la consistencia en general, del fluir del caminado, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ese desarrollo y lo que el profe dice, yo empiezo a estimular las cargas. A mayor volumen, menor intensidad, pero recordemos que en nuestro deporte podemos tener intensidades altas y tener volúmenes altos porque nuestra intensidad en lo que se ha podido definir o lo más aproximado, a pesar de que no nos falta, digamos, estudios o que todo el mundo esté de acuerdo, es más con la complejidad y especificidad del gesto o la precisión y efectividad de la consecución del resultado. Entonces yo puedo tener un periodo que no sea tan bajita mi intensidad, porque si ya quiero tener precisión y quiero tener un gesto más difícil a la larga de tener volumen. Entonces empezamos a ondular las cargas y aquí tenemos un ejemplo. Al inicio de año, pues yo no quiero rendir mucho porque sé que tengo que llegar en tope acá. Entonces aquí no me preocupo mucho por mi rendimiento. Si la bola le queda split, si se va el paquete, si no se va, no me interesa. Por eso tengo unos rendimientos bajos, unas intensidades también bajas, hablando de que baja todo está por debajo del 70% en intensidad, media del 70 al 90 y ya alta cuando yo ya quiero, además de lanzar bien, pues que me vaya bien, tumbar palos, hacer las medias, hacer más moñonas, entonces eso es más alto arriba del 90. Entonces yo aquí como no me estoy preocupando más de eso, empiezo a trabajar con volúmenes más altos. Mire que aquí es por una adaptación de inicio de año que llegó de vacaciones, todo ese rollo, que está haciendo el plan de entrenamiento con su entrenador, 2, 3 semanas, porque como le dijo el profe, esto no es que se haga así en un día, venga, hágale. Eso requiere de sentarse, trabajarlo, conocer al atleta, saber cuál va a ser la realidad de los entrenamientos, los objetivos, etc. Entonces aquí empezamos a meterle el volumen de las cargas. Entonces aquí el volumen es mayor y vemos que la intensidad es menor. Por eso se va empezando a ilustrar la gráfica arriba que ellos prepararon, ¿sí? Un volumen más alto, una intensidad más baja y empieza a ver esta correlación.
pero todo va a ser progresivo bajo nuestro principio para llegar a tope por aquí en la semana que voy a competir. Entonces, es por ello que yo empiezo a moverlo. Por eso no es que ustedes pongan aquí aleatoriamente como quieran. Si ustedes por aquí tuvieran una competición preparatoria, pues obviamente no van a decir, no, un volumen altísimo, una intensidad altísima. No, ustedes ya se concentran en el volumen de este torneo y la intensidad alta de acuerdo a su objetivo de qué tanto va a exigirse en rendir allá. Es claro que todos van a querer rendir en todo, pero no es óptimo usted decir que en todo el año tiene que estar jugando al 100%, porque entonces no va a dar espacio a usted a hacer cambios para realmente subir su curva de rendimiento o su techo, ¿sí? Ok, entonces, como van viendo, tengo periodos, perdón, tengo microciclos, unos de un porcentaje más alto y una intensidad más baja, pero en algunos se va equilibrando. Por ejemplo, cuando compite, mire, 85-100. Vamos a explicar esto. El Copa Federación, ustedes saben que, o el Copa Panamericana, que son por entradas de 3 juegos. Entonces, no necesariamente usted se juega una ronda de 3 horas o 5 horas como tenemos en los nacionales o en los selectivos. Por ende, no es un volumen tan grande. Y te dan una semana, 11 o 10 días para hacer las series. Ah, que usted no clasificó y se metió a los repechajes y jugó todo el día, eso es algo distinto, algo atípico. Pero usted ya se puede jugar entre 3 o 6 líneas máximo y deja la entrada para el otro día o para el otro turno. Entonces, por eso el volumen no es completo. Pero la intensidad es al 100, porque usted en esas 3 líneas tiene que darlo todo de por sí y tiene que rendir óptimamente. Pero entonces, por eso le puse entre el 95 y el 100. Acá, Select Nacional Senior, tenemos las líneas normales, 100%, 6 líneas. Quiero rendir al 100 y mi intensidad es al 100 porque me voy a entregar todo, porque voy a querer ser el top 3 o campeona, bueno, los objetivos que sean. Entonces, con base en ello, yo defino, ok, como Gira Perea juega torneos de 6 líneas, como juega el Nacional Senior, el Super Senior, y esas son las entradas, entonces nuestro volumen alto o nuestro 100% para este ejemplo, todo esto puede variar según el atleta, va a ser de 120 lanzamientos como el mayor volumen. ¿Por qué se refiere 120 lanzamientos o repeticiones? Porque si son 6 líneas y usted no hace ninguna moñona, usted hace 9 media, 8 media, 7 y 2, 5 y 1, en fin, hace 20 lanzamientos en una línea, 120 en una ronda, ¿sí? Yéndonos a lo máximo. Obviamente cuando le metemos moñonitas, pues estas repeticiones bajan. Entonces, con ese porcentaje máximo de 120, sabiendo que ella me va a jugar hora y media y que normalmente alquilo una pistica para ella, entonces fácil sí me va a poder hacer esos 120 lanzamientos. Entonces yo ahí le puse la formulita, listo. Entonces mi 100% es lo que yo haga respecto al volumen que le ponga. Entonces si Gira decide, vamos a usar por acá, el 23 de febrero, esa semana, voy a trabajar según lo que planifiqué con mi coach al 85%. Entonces sé que debo hacer 100 lanzamientos en mi unidad de entrenamiento, en mi sesión. ¿Sí? Entonces, todas las sesiones de esta semana van a ser de 100 lanzamientos, que vienen siendo 5 lineecitas si no hace ninguna moñona o entre 4 y 5 con moñonitas. Lo importante es que usted cuente las repeticiones, porque lo que quieren hacer es cambios en su juego físico. Por ejemplo, esta semana ya está entregada a hacer el release lo mejor posible en la tarea que le ponga. Así es que yo empiezo a planificar. Lo mismo, si yo digo, ok, en lineaje, si yo sé que 6 líneas es lo máximo, entonces aquí me juego 3 líneas, aquí sé que estoy 4, un poquito más de 4, aquí yo estoy arriba entre 5 y 6, cuando compita sé que al menos son 6. Eso es lo que tenemos que hacer para estar claros en cuánto realmente es que yo debo lanzar, ¿sí? Porque muchas veces si contamos por tiempo, que me habló Pepito, que se me paró el de al lado, que me sudó la mano, que se dañó la máquina, no es tan claro ni tan preciso manejarlo por tiempo. Es mejor por lanzamientos. Y así usted sabe qué tanta cantidad de lanzamientos debe hacer para un ajuste, de acuerdo a lo que planificaron, o hasta aquí me quedo porque ya me toca trabajar algo. Cuando volvamos al periodo de volver a coger la técnica, pues vuelvo y le doy a esto que me quedó faltando, pero con estos 80, 100 repeticiones que hice o 400, porque ya llevo un tiempo, pues voy a ver qué tanto lo asimilé y lo voy a engranar con lo demás. Listo. Ahorita les digo dudas. Entonces, ahí le empezamos a dar tendencia a los micros. Como pueden ver, cuando yo tengo un volumen más grande, 95%, es un micro de choque. Después de una semana que me tiro duro, por lo general, estamos hablando del senior, pues la semana siguiente no se vuelva a tirar duro, porque luego va a haber molestias y va a empezar a lanzar deficiente porque está cansado, cansado, cansada. Además de que no solo de pronto tienen el entreno, tienen que los nietos, que la familia, que el viaje, que el almuerzo. Entonces, normalmente esa semana
cuando bajan el volumen es una tendencia de regular o de recuperación, por así decirlo. Como esa semana ya se mantuvo, ya recuperó, recobró energía, vuelve y se manda una de choque. ¿Listo? Pero no es que siempre va a ser choque, recuperación, ¿ya? Ya llega un momento en donde hay mesociclos, microciclos desarrolladores, pero es cuando yo tengo un espacio de tiempo lejos a la competencia, entonces aquí yo me puedo desbaratar porque estoy haciendo cambios en mi juego, ¿sí? O otros que no me puedo poner a hacer esas cosas, como los que hablamos que son aproximación, precompetitivo y competitivo. Aquí yo ya ajusto todo lo que trabajé acá, que desarrollé en mi técnica, en mi táctica, en mi físico, y aquí ya yo lo pongo a punto para llegar a esta competencia. ¿Por qué lo explico en este pedazo nomás? Porque entonces todo viene siendo ondulatorio y repetitivo en ese sentido. Entonces aquí vuelvo y hago un elemento, este DA creo que es diagnóstico, venga, miramos. DA es, un descanso activo, perdón. Entonces aquí pasó la competición, gira listo, ya que mamá es de Ciudad Bogotá, voy a descansar, le di duro a los repechajes, pasé o no pasé. Esta semana pues ya lo coge suave, el volumen es mucho más suave, ya dice, no, 5 lineecitas o de pronto lo pueden bajar más, un periodo transitorio, pero ya ustedes como activamente no se va a enfocar mucho en una tarea, solo lo que llamamos como voy a soltar bracito esta semana, voy a rodar bola y voy a ver y hago el diagnóstico con mi entrenador, qué me faltó, qué puede ser, mira, vamos por buen camino, no, mira, no es mucho lo que yo puedo trabajar porque tengo muy encima el senior, voy a concentrarme en lo que más noté que me faltó en mi super senior. Entonces, ese periodo de choque, miran si replantean o no estas tareas o si las dejan allí y vuelve y arranca el ciclo. Y vuelven y arrancan la ondulación que aquí, al acomodar bien los numeritos de acá, aquí esto solito vuelve y se da. Entonces aquí coge el método que dice, bueno, sí, bueno, yo veo que aquí me están ondulando la carga, veo que tiene los picos de rendimiento en sus competencias principales, veo que tiene pues manejo de rendimiento acorde con sus competencias, de volumen con intensidad. De pronto dice, uy, venga, pero aquí como así que están iguales. Pero es por la especificidad del bowling. Ok, veo que tiene un trabajo diferenciado entre lo técnico, lo táctico, lo físico, y así me voy con los objetivos. Bueno, me hacen una pregunta, entonces la voy a responder. Esto ya es más técnico cuando yo tengo, digamos, 2 o 3 tareas en una sesión, ¿cómo las divido? Hay diferentes opciones y eso va muy digamos, a la metodología o al pensamiento del entrenador y del propio atleta. Si yo, por ejemplo, sé que Gira me debe mejorar la distancia del tercer paso, que está muy corta y que debe ser más larga, por decir así, para que su mecánica llegue mejor a tiempo. Pero a la par resulta que ella también debe presentarme más rápido la bola. Entonces, en mi opinión, yo como tal, distribuyo según las tareas que se pueda trabajar de 1 a 2 por sesión y que ojalá no estén juntas. ¿Ya? Me explico. Si yo le estoy haciendo, por ejemplo, la alineación del parado y la llegada, fácilmente en una tarea yo puedo hacerlas combinadas en una sesión de entrenamiento. Pero cuando yo tengo, digamos, una distancia de un paso con el mismo ritmo, que aunque a veces van pegados, entonces yo digo, aquí estas 2 tareas las podemos hacer a la par. Entonces yo lo puedo dividir Ya que Nico una también se parte está de la sesión, una parte de la sesión, si yo por ejemplo aquí tengo 100 lanzamientos, acá, tengo 120 lanzamientos, choque, y sé que le debo dar duro a esas tareas, entonces yo digo, ok, vamos a hacer 30 lanzamientos de este enfoque, 30 lanzamientos de este otro enfoque, y esos otros 30 vamos a intentar ponerlos en conjunto. Resulta que como entrenador me doy cuenta, no, mira que si yo le pongo el combinado, no, ella no me lo coge. Ok, entonces yo creo que si este cambio es más duro para ella y es más estructural de su juego como tal, entonces yo no voy a hacerlo combinado con ella. Yo le voy a dedicar 1, 2 o 3 semanas a una sola tarea y luego miro cómo todo el bloque se une. Y lo mismo lo hago con lo técnico, lo táctico, ¿sí? Porque yo puedo combinar que me juegue una línea de tiro pero a velocidad A, o que me juegue la misma línea de tiro pero le meta a velocidad 2. Entonces estoy jugando ángulo y estoy jugando velocidad y no me interrumpe una con la otra. Pero si de pronto por darle más duro ya no me la va a poner donde es, entonces ya sé que a esa atleta no le puedo hacer el trabajo combinado. Todo depende del pensamiento individual de cada entrenador. Lo importante era mostrar y explicar de dónde podía venir cada uno de ellos
Por acá tenemos un caso particular en Jira. Yo por molestar le puse aquí, a ver, ¿dónde es? Los nombres de los micros. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí Jira, aquí estaba programado el torneo nacional, el selectivo nacional de élites, y que ella va a acompañar a Angie. Entonces ella dice, aquí por más de que me ponga un descanso activo o me ponga cualquier cosa, yo no voy a entrenar nada, coach, porque yo me voy a acompañar a la nena. Entonces listo, dice, acompañamiento a la nena, ahí está. Entonces aquí se cae el pico, pues porque yo ya sé que no va a entrenar. ¿Para qué vamos a ponerle a cualquier cosa porque se vea en el papel cuando la realidad es que no va a competir? Por eso es un feedback que se debe construir entre los dos. No puede venir aquí el entrenador a proponerles, a ver, esto así, punto, si no hay una media aproximación entre los dos de la realidad de lo que me van a cumplir o no. Y asimismo el entrenador y el atleta sabe la realidad de si cumplió el plan de entrenamiento, si hice todo lo que me programaron, entonces vamos por buen camino o vamos a ajustar. Pero a veces también decimos el plan puede que esté malo y ni siquiera lo cumplimos al 100. Entonces, eso es algo de doble vía. ¿Listo? Y lo mismo lo que pasa al final, después de pronto ya llegando de selectivo y dice voy a soltar bracito un ratico, pero después no, yo me voy de vacaciones. Entonces ya por aquí tampoco va a entrenar, no me ponga carga allí. Y todo eso hace parte del conjunto del volumen de lanzamiento que Gira va a hacer en el año. Y ya. Entonces aquí ya cuando pasó la última competencia, un periodo de tránsito, hizo o no hizo la selección Colombia y luego arranca otra vez un periodo de preparación general grande, ya que sabemos que hasta el año entrante por allá no sé, después de marzo, en abril, pues ya tendrá una competencia, entonces aquí vuelve y se intenta desbaratar para seguir puliendo su técnica. Vuelvo y les digo, todo depende de los objetivos como tal de cada uno y de su entrenador. Bueno, entonces cualquier duda, con mucho gusto, o no sé, pregunta. Lo importante era ver eso, que los seniors prepararan la ondulación de su carga, que priorizaran sus competencias como tal. Ustedes dirán, bueno, pero es que yo tengo la competencia de la virusa de la liga y tengo las damas rosadas y tengo el bogotano de segunda fuerza. Ok, los pueden poner, pero ustedes tienen que priorizar e ir a rendir en lo que es su realidad. Entonces, por aquí ustedes tendrán, no sé, unos selectivos, unas virusas, pero ustedes tienen que darse la oportunidad de hacer cambios importantes y más o menos en esa competencia, pues medirse. O decir, mira, este mes no voy a competir en nada porque voy con mi meta de ser campeona panamericana. Digamos que Gira hizo la selección, el año entrante va al Panamericano o al Centroamericano Super Senior, entonces ya su objetivo cambia, ¿ok? Eso es muy importante, que lo tengan en cuenta. Bueno, listo, no, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, Eh, bueno, no sé, Gira, este es para ti, este es el regalo. Y pues ya cualquier senior con la ayuda, igual el profe dirá qué más hay, qué profe, no sé si me lo más. pueda proyectar nuevamente, que hay unas cositas que me generaron a mí como algún tema de dudas frente a la curva de rendimiento, ¿sí? Y frente a algunos tránsitos y algunas actividades en los conceptos técnico-tácticos. Sí, señor. Bueno, ¿Dónde profe, lo pongo? tranquilo, arriba en la curva, en las gráficas, Ah, ok. ¿listo? Profe, o sea, mi función aquí hoy no es entrar a criticar, ni a No, quitar, tranquilo. ni Sí. ni a decir, oiga, eso está mal, no. Vuelvo y lo digo, algo en que yo siempre, y me he caracterizado siendo metodólogo en el ministerio y en los diferentes entes regionales donde he trabajado, me he caracterizado es porque siempre busco es la retroalimentación del plan de entrenamiento. No, yo no soy el que tengo la verdad la tiene el entrenador, pero me causa una duda, profe. ¿Por qué esos bajones de una vez de la forma deportiva, si solamente es una semana de tránsito y usted sabe, profe, que la curva deportiva no se cae así, sino se cae en forma de meseta? ¿Ahí su merced baja totalmente la carga o es que definitivamente la actividad de trabajo que usted hace no llega, o sea, es tan baja la actividad de trabajo que se hace ahí que definitivamente la forma deportiva va a caer? Esa es la Eso respuesta. Esa es la respuesta, profe. Normalmente después de la competición, esa semana siguiente baja totalmente la carga de trabajo, ¿sí? Muchas veces, digamos, vámonos a otro ejemplo, un juvenil. Pidió la semana de permiso, se fue, compitió, pero cuando llegó acá está cargado en la universidad o en el colegio.
Entonces va menos veces a entrenar y tiene que responder con todo lo que dejó de hacer. Un ejemplo, ¿sí? Normalmente esta semana, aparte de recuperar, se bajan las líneas, se baja la intensidad de entrenamiento. Por eso va directamente correlacionada con el rendimiento y el volumen. Y aquí pues obviamente es donde vuelvo y hago un análisis, cómo nos fue, qué vamos a pulir, más no se mantiene en la forma deportiva tan derecho. A no ser que tengamos una élite y que pase aquí y allí obviamente no baja la carga así, obviamente la forma deportiva tampoco y hay un periodo de mantenimiento más largo. En cambio aquí se baja y puedo volver a pulir cositas hacia mi competencia principal. Vale, profe, sí. Me causó curiosidad ver que Sí, claro, el pico. cae tan de línea y por lo Sí, general la forma deportiva no cae en línea, sino cae sobre un estilo de meseta, ¿sí? ya, Pero ya sí. entendiendo que su merced asocia ahí unas cosas, pero hay que tener en cuenta que la forma deportiva cae cuando están en esos periodos de tránsito cortos, prácticamente la forma deportiva se mantiene o cae muy poco. Sí, porque es un Sí, periodo digamos, de equilibrio, es un periodo de supercompensación, pero ya ahí sí. me queda claro, pero sí buscar que esa forma deportiva, porque yo lo que busco con una planificación tradicional es llevar la forma deportiva de forma lineal, progresiva hacia arriba, para evitar que Ajá. me caiga ahí. Profe, Sí, sí, sí. en ¿Cuál la, más? en los ¿Bajo? competitivos, sí, hacia abajo, profe. En la parte competitiva, yo Ajá. le hago una pregunta, profe. Eh, la parte del stage, del start, del timing, del swing, del Ah, el real y del técnico. finish, sí, en la parte técnica, ¿eso no son componentes que se utilizan dentro de la competencia? No, estos son, digamos, fases de la técnica. La técnica para evaluarla la hemos dividido en 5 grandes capítulos. Este va pegado con este, pero lo diferenciamos porque hay tareas específicas que son diferentes. Entonces, en estos 5 fases es todo lo que hace el lanzamiento del atleta. Entonces, digamos, en todo el lanzamiento, en una ejecución como tal en su técnica, está involucrado el parado, está cuando inicia y lo que es la parte del caminado, todo lo que es la pendulación, la entrega del objeto como tal, cómo imparte la rotación de la bola, la liberación y cómo es la parte de la posición final, que incluye sus llegadas, sus brazos y pierna de contrapeso, su acompañamiento, los ojos, ¿sí? Pero son como, digamos, esto es como un desglose de cómo yo puedo Ok. analizar la técnica, pero todo en conjunto, por eso aquí está, pues tú haces un lanzamiento y pues haces todo esto a la vez, porque tú te paras, empiezas a caminar, haces tu péndulo, entregas la bola, llegas, ¿sí? Entonces es como más para la parte del entrenador de la técnica, de la enseñanza o de saber qué tipo de estímulo. Yo ya en la TR le pongo es tipo de estímulo. Entonces yo ya sé, digamos aquí, qué tarea específica es de acuerdo a este gran capítulo. Pero a la Vale. larga todo esto es técnica. Aquí puede llamársele de otra manera, o si él quiere no le llama así, sino que quería de una vez como que la gente se empezara a involucrar con esto, Ah, no, que sí. es lo que va a salir en el manual del bowling colombiano. Ah, no, sí, profe. A lo que yo me refería es que si todo ese grupo de componentes no están presentes en una competencia, pero como están presentes en una competencia, deberían ir aquí en la parte competitiva como una X, porque igual usted no los está trabajando de forma específica, pero sí los está ejecutando, ¿sí? Ajá. Sí, que Entonces, vayan así como este, pero todos aquí cuando compite, esa- todos. claro, Ah, porque no, claro. es mi criterio, ¿no? ¿No? El experto Sí, es Merced, ¿sí? a mí me Porque, parece bien. Lo importante es que el atleta lo tenga claro y lo mismo el entrenador que le haga a ella. Claro, pues se supone que aquí ya está lanzando y exacto. pues está usando todo. Que es Eh, algo como estoy haciendo aquí en la táctica. Mira, aquí en la táctica sí lo apliqué, porque quería diferenciar que aquí pues no están trabajando ninguna técnica, uno ya llega con la técnica que fue. Y en la competencia solo se dedica a ver con qué bola, por dónde va a lanzar, haga el movimiento, hágale esto. Pero lo importante es que eh, aquí que se le está explicando, lo que está diciendo el profe, pues que lo tenga claro la atleta y el entrenador del atleta. No, perfecto, el profe. ¿Qué claro, más sí. sería? La idea es que como en ese momento de la competencia estamos cogiendo todos esos componentes que desglosamos a lo largo de la preparación especial y la preparación general, todo ese componente ya se junta en un solo paquete en el momento de la competencia. Listo, profe, déjeme ver el componente físico, que tengo ahí otra duda.
el tema de la fuerza, resistencia y competencia, ¿cómo lo trabaja, profe? Ya, entonces mira, por lo general, ya aplicándolo más hacia el deporte, aquí manejamos, bueno, primero obviamente una condición general, pero ya lo específico cuando yo aplico mi técnica, entonces, aquí se refiere más que nada a que usted tenga durante periodos prolongados el aguante para que pueda competir. Me explico. Hay torneos de hora y media, hay torneos de 3 horas, hay torneos de 5 horas. Entonces muchas veces le falta a esa fuerza que usted tiene en sostener el elemento, en hacer la fuerza explosiva en el momento de entregar, en hacer determinado rotación o mantenimiento, tienes que aguantar como tal esa fuerza en sí del movimiento general. Mientras que a esta se va en una parte específica porque resulta que no todo el mundo tiene la misma técnica. Me explico, no todo el mundo tiene el péndulo a cierta altura, no todo el mundo pone la misma velocidad en la bola, no todo el mundo pone la misma revolución sobre la bola. Entonces hay técnicas que requieren más o menos esfuerzo y por ende a veces no es que estén cansados de su físico en general, sino que en la técnica que ellos usan no les está faltando, ¿ya? Mientras que en otros, digamos, su entrega es básica, una entrega rectica, por así decirlo, paralela, no se esfuerza mucho, tengo una manilla de soporte, pero entonces lo que le falta no es tanto que usted no aguante su técnica, sino que no aguante su condición general. Pero se podría decir que esta es como muy similar a esta, solo que se diferencia para que tengan en cuenta que no es el mismo un trabajo a alguien con cierta pendulación o con cierta entrega que respecto a otro. Me explico, alguien puede, una cosa es que todos trabajemos fuerza, digamos, de cuádriceps y que todos trabajemos hombros, pero resulta que uno tiene que trabajar más flexibilidad de hombros, que uno tiene que trabajar más fortaleza en las muñecas, que otro tiene que trabajar más la estabilidad en los, más la resistencia en los estabilizadores de la rodilla. A pesar de que todos están en un trabajo físico, pues esa persona puntualmente a su técnica tiene que trabajar más un aspecto u otro. Eso es como a lo que se refiere esas dos diferencias. Vale, profe. Porque este realmente no está en una fuerza como tal. Ya sabemos que es fuerza máxima, fuerza de resistencia, fuerza explosiva, ¿cierto? Pero nosotros no trabajamos fuerza máxima. Hay, Incluso la hipertrofia en el bowling, pues no, definitivamente es algo contradictorio o va en contravía de la realidad, ya que nos pone los músculos hacia adentro, nos pone lentos y nosotros necesitamos flexibilidad, rapidez, fluidez y en la hipertrofia se pierde mucho de eso. Entonces, por eso no se trabajan ciertos elementos. Y por eso tal vez al no haber hipertrofia ni no haber, digamos, la gran condición, pues podemos ver tantos biotipos que no existen en el deporte, pero podemos ver que el gordito, que el delgadito, que el de 1,90 o el de 1,60. Pero sí definitivamente tienen una, una buena llegada, por lo general los buenos, pues, así sean senior, tienen en su técnica, la aguantan y pueden jugarse 8 10 12 líneas, así no se corran 10 kilómetros, pero juegan 10 12 líneas. A veces hay gente que, no, yo troto todos los días, pero no se aguanta 6 líneas en su técnica, porque lo que él quiere hacer en el gesto no lo está entrenando. Es decir, ese ejercicio específico para esa técnica no lo está haciendo. Entonces a veces cuando ponemos un ejercicio, no, vea que yo hago bíceps, pero le cambia el tipo del ejercicio de bíceps y ya no le puede hacer igual. Entonces allí es como hacia donde se enfoca esto, profe. Obviamente tal vez en el señor no va, sino que como le digo, quiero poner los componentes que vamos a encontrar a futuro, con lo cual va a ser una guía importante para todos de ahora en adelante, que es el manual del bowling colombiano. vale, profe. Para todos hay que tener en cuenta muchas cosas que dice el profe David. Hay que tener en cuenta, en primera instancia, que cuando yo estoy ya en el momento de mi competencia, lo que yo ya busco es ser efectivo y hacer que mi gesto técnico como deportista de bowling sea fluido y tenga la veracidad, la contundencia para obtener el resultado. Entonces, hay que mirar que dentro de los componentes de la preparación física, cuando estoy en la etapa en la etapa ya competitiva, que esos componentes de preparación física vayan muy enfocados a lograr lo que yo quiero. Obviamente yo no me voy a poner dentro de la competencia a cambiar. No, es que le faltó fuerza de resistencia, termina esta línea y como tiene descanso se va a ir al gimnasio a hacer 20 minutos de fuerza. No, es buscar que el movimiento
el gesto técnico del bowling, de todos, el stage, el start, el timing, el swing, el relax, el finish, en ese momento se ejecuten con la mayor efectividad y la mayor velocidad posible. Profe, no sé, me gustaría hacerle esta sugerencia Sí, para que claro. su merced lo analice. Ese componente de la resistencia a la técnica, o sea que la idea de ese componente de la resistencia a la técnica es mantener la técnica a pesar que se esté fatigado. Es más o menos lo que su merced me quiso decir ahí, ¿sí? O sea Sí, que algo así, porque el mira que como gesto la puedes técnico ver, no se está le olvide. dispuesta ya llegando a las competiciones, más no en periodos de desarrollo. Aquí Es, primero ya sé qué es lo que quiero, ya tengo mi técnica como tal, o por lo menos con la que voy a competir, aquí ya solo aguanto con lo que tengo, ya no voy a buscar movimientos atípicos o nuevos o cambios, sino que ya lo que necesito es darle volumen. Ahí se aplica con dele, 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 porque usted creo que lo dijo en una clase y yo estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es que, ya sé cómo es, ahora que lo automatice es el siguiente lío. Entonces, esto es más como un periodo de automatización a la técnica de la nueva técnica que acaba de adquirir con estos cambios, por un lado, y por el otro, en fatiga, ¿sí? no sé, Porque si de profe, todas maneras, por ejemplo, este primer torneo de acá son series de 3 líneas, realmente y no se va a fatigar, ¿sí? pero Porque aquí, pues 3 líneas todos pueden hacer, entonces aquí no es tanto la resistencia de la técnica a la fatiga, sino a los cambios que efectuó. Pero por ejemplo esta, o digamos en los élites que son 8 líneas, sí, eso ya hay una técnica y que son varios días seguidos. Aquí sí toca darle es más que nada volumen para que el músculo o la memoria muscular de todos los cambios técnicos se adhieran y que cuando usted esté en el remate en la sexta, séptima, octava línea, pues el cuerpo le aguante, no solo en aguantar la ronda, sino en aguantar la técnica que usted ha desarrollado. ¿Ya? yo lo quería que decirle, profe, no sé qué posibilidad que analice su merced de pronto pasar ese tema de la resistencia a la técnica al componente técnico, ¿sí? Porque el componente físico habla de fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia, ¿sí? Sí, La parte aeróbica. Cuando yo quiero, o sea, cuando yo busco un componente técnico sobre la fatiga, es como buscar ese punto, lo considero yo, no sé, porque usted es el experto, pero pasar ese concepto de resistencia a la técnica al componente técnico, porque lo que usted está buscando ahí es no deteriorar la técnica con fatiga. Entonces, por decir, ese trabajo de resistencia a la técnica puede ser en una etapa de preparación especial, ¿sí? O en una etapa precompetitiva, ¿sí? sí, véalo Donde ahí, está usted va a combinado. trabajar mucha fatiga, va a trabajar sobre fatiga. Usted lo que va a trabajar es prácticamente cansado. Es, es trabajar 200, digamos, pongo un ejemplo, son 200 repeticiones continuas, pero usted no puede dañar la técnica. Su técnica tiene que ser perfecta. Entonces yo considero que ese componente de resistencia a la técnica debería quedar arriba en la parte técnica, en el componente técnico, porque abajo pues iríamos el tema. Entonces, ahí lo que podemos poner abajo en el componente físico podría ser el tema resistencia aeróbica o algún componente que nos asocie ese tema de la resistencia y arriba, porque no quiero que lo quite, porque a mí sí me parece importante trabajar sobre eso, el tema de mantenimiento de la técnica con fatiga en el componente técnico. Sí, a mí sí me parece que es súper importante porque pues lo que usted dice, o sea, puedo estar repitiendo y repitiendo y haciendo lanzamientos, pero si llega un momento donde me fatigo y deterioro la técnica, pues el resultado no va a ser el adecuado. Entonces, más bien si yo cojo y lo llevo, de pronto eso, profe. A mí me parece que ahí le queda algo muy bueno porque pues el Eso, componente físico eh, nos habla de todas nuestras capacidades físicas a nivel de fuerza, a nivel de resistencia, a nivel de flexibilidad, a nivel de velocidad. Ese es el componente físico. Y el componente técnico sí nos habla de no deteriorar la técnica, lo que acaba usted de enunciar de los 5 componentes que van a estar en el manual del bowling colombiano, que me parece súper importante. Listo, profe. No sé si súper. los del auditorio tengan alguna pregunta, pero me parece que es algo muy, con mucha esencia, obviamente las correcciones y eso. Obviamente, profe, el experto es usted, ¿no? Estamos simplemente viendo cómo lo construyeron. No, al pelo, claro. Antes volví a recordar ahí clásico y a darle. Eh, Listo, cuadrado. Gira Perea va a hablar.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Estoy muy gratamente sorprendida con esto, David. Pues, me cogiste sin saber que iba a hablarse de mí. Y agradecerte porque la idea mía, cuando propuse que si se construía aquí mismo el trabajo delante de todos, era justamente poder entender como ese paso a paso, qué es lo que uno construye, porque nosotros los seniors, como no venimos, bueno, los seniors que no hemos sido jugadores del bowling de toda la vida, nosotros no estamos acostumbrados a tener las planificaciones rigurosas, a muchísimas cosas que hacen los élites y que hacen los juveniles cuando se están formando. Entonces somos muy dispersos. Entonces uno simplemente dice, a veces voy a darle bola y a tirar la bola, no sé qué, si no es el día que esté con el entrenador, pero como que no le pone mucho cuidado y mucha seriedad al plan, que es lo que estamos viendo, y que gracias al trabajo que hiciste, para mí quedó absolutamente claro saber qué es lo que uno tiene que y cómo lo planifica. Yo estaba muy enredada con los conceptos de intensidad y de velocidad, porque trataba de tener como dos elementos que fueran tangibles para combinar y no entendía cómo era. Ya está muy claro y te agradecería que me regales ese trabajo, así sea simple Pues claro, ejemplo. porque es para ti, ya lo cuadras Sí, allí, y pues bueno, no hay problema. exactamente. Y me parece muy, muy productivo haberlo escuchado, sobre todo cuando es respecto de uno mismo, ¿no? Una cosita que quería preguntarte. Si bien es cierto que hay unas competencias base que son los nacionales, pero, por ejemplo, yo tengo que competir o compito generalmente en tres nacionales que son senior, super senior y segunda fuerza. Pero para yo poder ir a esos nacionales, yo tengo que agotar en Bogotá los tres campeonatos bogotanos de cada categoría y tengo que clasificar para ir a esos campeonatos. Entonces no son competencias muy secundarias, se vuelven básicas. Aparte de eso, antes de hacer un bogotano tengo que cumplir con número X de liguillas, que si bien son liguillas por llenar el requisito, son liguillas que está dando puntaje para hacer de todos modos los campeonatos. Entonces no sé hasta qué punto eh, hay 5 competencias o 6 competencias que pueden ser las importantes y no solo las de los dos nacionales y el selectivo. Y si es así, ¿cómo se puede construir un plan pues de una estructura como la que se está haciendo? No sé si eso es posible porque yo digo, sí, es más importante ser campeona nacional que campeona bogotana, pero si no soy campeona bogotana no puedo llegar a ser campeona nacional porque no puedo ir. Entonces, para mí, yo el otro día decía, uno en una competencia trata de dar el 100%, como que no mide que esta es más importante que la otra, sino que yo quiero ser siempre la mejor en la competencia que esté. Entonces, no sé qué repercusión tiene eso dentro del momento de llegar a hacer uno la planeación ya real de lo que va a afrontar. Claro que sí, mira, doña Lira, lo importante es que aquí hemos, con su merced, acabamos de dar, me acabo de dar cuenta que el objetivo de la charla se cumple, ¿sí? De las charlas que hicimos se cumple porque la idea era que su merced o cada uno de ustedes aprendiera a interpretar el plan de entrenamiento. Su merced ya se dio cuenta que su volumen, que su intensidad, ya se dio cuenta que tiene que buscar la estrategia de ubicar unas competencias dentro de ese calendario. Entonces ya su merced empezó a analizar y ya sabe interpretar su plan de entrenamiento. Frente a esas competencias, claro que sí, que lo que su merced dice de ubicarlas dentro de ese plan, claro que se pueden totalmente. Es simplemente que su merced, conjunto con su entrenador, o sea, en este caso, digámoslo así, pongámoslo como ejemplo, que se siente con el profe David Rivera, ¿sí? Y le diga, bueno, David, profe, o como le quiera decir, listo, eh, miremos la liguilla bogotana. La liguilla bogotana la podemos tomar como
o un evento de competencias preparatorias. Recuerda que hablábamos que habían 3 tipos de competencias: la preparatoria, la fundamental y la principal. Entonces, el profe David te estableció dentro de ese plan de entrenamiento, te estableció 2 competencias fundamentales, que es el campeonato nacional senior y super senior. Fueron los 2 campeonatos que vi ahí que te ubicaron. Entonces, es entre esos espacios, como le digo, bueno, la liguilla bogotana puede ser una competencia preparatoria, ¿sí? Las Copa Bogotá o el otro evento que tengas pueden ser unas competencias fundamentales competencias principales, y la fundamental, que es su campeonato senior y su merced. Su merced le categoriza eso. Recuerden que las competencias preparatorias y las principales lo que buscan es acercarme de la mejor forma a la competencia fundamental, ¿sí? Ahí pueden ser controles, pues yo puedo decir, nada, mire, terminé mi periodo de preparación general y especial, tengo una precompetitiva, y en esa precompetitiva puede ir un evento de liguilla bogotana, ¿sí? Para hacer ¿qué? Un control. Tu entrenador te lo puede establecer como un control competitivo. Entonces dice, bueno, en esta competencia de liguilla bogotana lo que su merced vamos a buscar es que haga 2 pines, ¿sí? Porque lo que estamos buscando es que en la fundamental, en el campeonato nacional senior, usted haga 4 pines, pero entonces aquí vamos a hacer 2 pines, ¿sí? Se buscan esas competencias como de control, competencias de control también las podemos llamar. Pueden ser competencias principales de control y competencia fundamental. Pueden ser ahí, competencia fundamental, tu campeonato nacional senior o super senior, y tus competencias de control, la liguilla bogotana, la copa bogotana, pero tú las puedes ubicar ahí. No hay ningún problema. Lo que sí es que debe coincidir en unas etapas donde tú donde tengas que hacer un control específico. Puede ser en esos periodos precompetitivos que te ubicó el profe David. Ahí puede ser. ¿Sí viste que te ubicó primero un bloque y después otro bloque? Entonces tú miras ahí. Yo, bueno, mire, David, yo creo que aquí terminé la general porque no me controla aquí la competencia como estoy. Mira, aquí hay una competencia, tomémosla de control al 100% porque es una competencia de control, pero sí le sirve al profe David para decir, oiga, Gira, mira, estás fallando en esto, tenemos que corregir esto, tenemos que hacer un poquito más de entregas, tenemos que hacer un poquito más de swing, tenemos que hacer un poquito más de péndulo, tenemos que corregir unas cosas, porque lo que buscamos es llegar a esa competencia fundamental lo mejor posible. Entonces esas otras competencias sí las puedes ubicar dentro de la planificación. Mira que ya su merced misma lo dijo, que estaba enredada, pero ya viendo el plan de entrenamiento, su merced ya identificó, mire, este es el volumen, esta es la intensidad, estas son las competencias, esto es esto, esto es esto. Ya sabes leer el plan de entrenamiento. Entonces el profe David Rivera va a estar muy tranquilo porque te va a mandar el plan y sabes que tú lo sabes interpretar y lo vas a ejecutar de forma adecuada. Sandra Silva. Buenas tardes para todos, para David y para Andrés. La semana pasada quedamos, pues no pendientes, sino que quedó como un poquito en el aire el tema de cómo podíamos medir el tema de la intensidad. Yo quisiera que David, que trabajó con el plan de entrenamiento para Gira, me sacara un poquito de la duda con ese tema. ¿Cómo midió él lo que tiene que ver con la intensidad? Hello. David. Hola, Sandra. Hola, Sí. señor. Recuerda que, sí, mira, la intensidad en lo que yo manejo, obviamente como el profe lo ha explicado, no todos pues pueden compartir la misma idea, pero en lo general lo que hemos hablado a través de la especialización y todo el tema, la intensidad se maneja con el aspecto de la complejidad del gesto y la efectividad o la precisión que voy a buscar. Entonces, según el periodo como tal, yo le he dado a la intensidad los valores de baja, media y alta de acuerdo a un porcentaje. Como habíamos explicado en el plancito que se mostró de Gira, baja cuando estamos haciendo que no me interesa ser preciso, que no me interesa bajo la línea de precisión, no me interesa estar dando el 1.3, porque yo estoy trabajando mi técnica, ¿sí? Entonces allí mi intensidad bajo la línea de precisión es baja, ¿sí? Yo estoy dándoles volumen y estoy trabajando el componente técnico.
Pero también si yo digo, no, esta intensidad esta semana no la voy a trabajar con precisión porque obviamente estoy en un periodo desarrollador, es claro que no voy a rendir ni voy a buscar precisión porque estoy haciendo cambios importantes, pero es más intenso porque resulta que voy a poner a Gira a jugar por la tabla 17. Resulta que no, Gira se siente como pues en el agua en la 8, en la 10, haciendo la línea cerrada. Pero resulta que nos dimos cuenta que Gira le va a tocar aprender a jugar en la tabla 17 porque cuando ya no es, ya después de 3 líneas no puede jugar por su tabla 8, afuera no le rinde muy bien y no hay casi opción de zona, entonces le toca irse más adentro. Entonces para ella es más complejo, más intenso en el sentido físico y mental poder desarrollar las aptitudes para poder ser consistente con una entrega diferente que requiere cuando voy a la tabla 17 con una alineación de mi cuerpo distinto que es cuando estoy más adentro de mi zona de confort. Entonces allí yo digo, ok, cuando estoy haciendo que ella lo aprenda sí o sí con ejercicios y con elementos duros, para ella eso va a ser más intenso. Allí en esos momentos es cuando la intensidad en nuestro deporte se puede igualar al volumen en cuanto a un porcentaje alto, ¿ya? Entonces, como lo hablábamos la vez pasada con el profe, va mucho a la percepción personal y a la visión que tiene con el entrenador de lo que le es más difícil a ella bajo la complejidad del gesto. Vamos a hacer otro ejemplo más sencillo, por ejemplo la entrega. Es más duro que los seniors, digamos, tengan la entrega más bien por debajo de la bola, ¿sí? Y hagan un gesto más, digamos, por detrás, que el eje de rotación sea más hacia el cero. Entonces, cuando yo decido con ella, si me parece como entrenador que lo debe trabajar, eso es más complejo que estar con la mano de lado y que simplemente lo haga hacia el frente. Entonces, en complejidad del gesto, eso es más intenso. Allí es cuando en periodos de desarrollo es más intenso para ello. Luego, cuando yo estoy hablando en un periodo de competencia, ¿y por cómo hiciste para la intensidad? Porque era alto. Ah, claro, porque ahí yo ya no estoy desarrollando. Pero resulta que ahí yo quiero ser 100% efectivo. Resulta que así me toque pararme en la 8, en la 10 o en la 12, Gira quiere es estarle dando el paquete. Entonces nos vamos por la línea de precisión y su intensidad es más alta en la precisión que cuando está haciendo una tarea, aprendiendo un caminado o algo que no le importa en ese entrenamiento cuando se le vaya la bola, sino habituar a su cuerpo a hacer una nueva habilidad, una nueva destreza. Yo estoy mirando el cuadro que tú le hiciste a Gira y una pregunta es, por ejemplo, la intensidad. ¿Cómo mido yo la intensidad si, por ejemplo, una cosa es que yo entrene sola y otra cosa es que entrene, por ejemplo, yo pido una pista y entreno sola? ¿Y qué pasa si llegan mis amigas y entrenan conmigo? Ahí en ese cuadro, ¿yo dónde mido esa intensidad o esa no se mide? Porque una No, cosa es diferente si yo hago el ejercicio sola durante X periodo de tiempo o si hago el ejercicio acompañada, que ya va a ser mucho más amplio ese periodo de tiempo. ¿Sí me explico? Pero es que sí te entiendo. Yo creo que ahí estás variando el término, creo que el profe lo explicó, que es con frecuencia. No es lo Ok. mismo la intensidad que la frecuencia. Una cosa es que yo diga, no, pues voy a lanzar y me tengo que esperar 2 minutos hasta mi nuevo turno. Eso es diferente la tensión, el estrés físico, el estrés mental que tú generas haciendo la tarea como tal. Entonces, digamos que tenemos que diferenciar es la frecuencia de la intensidad. No es lo mismo, por ejemplo, lo podemos decir, no, es que eternas, quintas o individual. Claro, pero eso no es la intensidad, es la frecuencia de un lanzamiento al otro, ¿sí? Entonces, eso sería diferente. Ahí lo que tú pasaría es que ese entreno que tú querías hacer 100 lanzamientos, si te llegó una amiga y van a jugar al mismo tiempo, pues ya ese día te fuiste de menos lanzamientos. Y si de pronto te pusiste a comadrear, entonces obviamente no te concentras igual, entonces no va a ser tan intenso en tu cabeza porque tú estás más bien como dijo Gira, no, pues yo suelto y lanzo bolita ahí, intento hacer la tarea, pero no está tan enfocada en adquirir el gesto que está trabajando. Es un ejemplo. Entonces allí es donde realmente cambia la intensidad, más no en la duración entre un tiro u otro, que es la frecuencia. O no sé el ¿Y qué, profe Andrés qué opina. ¿Y qué medida uso yo para la intensidad? Con respecto a qué base me refiero para que sea alta, media o baja. Ya. Cuando es la línea de precisión, va porcentaje de efectividad. Entonces, por ejemplo, yo voy a ser intensa porque voy a trabajar mi repetición al paquete en el aceitado tal por la zona tal. Entonces, obviamente es más intenso cuando tú dices tengo que llegar a un porcentaje de repetición más alto.
¿sí? Entonces yo digo, bueno, ya sé, alto arriba del 90, como le había dicho, medio entre el 90 y el 70 y bajo debajo del 70-60. Pero ya cuando es de un gesto técnico, es tal cual como lo que estoy de acuerdo con el profesor Andrés. Va a depender de la complejidad del gesto para ti, ¿sí? Y que el entrenador vea en conjunto contigo, ¿ya? Entonces, cuando tú estás haciendo una tarea mucho más difícil, vamos a ponerla lo más fácil posible. Medias. No es lo mismo hacer un palo 5 que hacer un baby. Y ambos son medias. Y estás trabajando medias. Entonces, cuando tú estás trabajando el baby, es más intenso que trabajar un palo 5. Y luego vas a decir, voy a entrenar el baby, voy a lanzarlo por aquí, voy a lanzarlo por la mitad, voy a lanzarlo paralelo, ¿listo? Y luego cuando tú dices, además de lanzar mi baby, voy a medirme la intensidad, voy a imaginarme que estoy en competencia y voy a ver qué tan preciso soy de 10. Y haces 10 babies y tumbaste 6, estoy en un 60% de conversión. No, resulta que entonces me falta hacer cambios para ser más intenso. Entonces ves que son dos líneas diferentes, pero que yo puedo ser más o menos intenso. Pero se Ok, puede gracias. articular, profe, yo considero, no sé, Exacto. opino Gracias. que frente a lo que dicen de, de la intensidad, considero que también a ritmo también se puede manejar un tema de intensidad, porque si yo voy a trabajar a intensidad de sencillo, a ritmo de sencillo, pues va a ser más continua mi entrada a la pista y pues obviamente voy a tener un porcentaje más de asertividad, digámoslo así, pero si yo trabajo a ritmo de dobles, a ritmo de equipo o algo así, pues voy a entrar con menos frecuencia a la pista, como usted lo dice, que puede ser relacionado con frecuencia, pero también puedo hacer un trabajo de intensidad, porque puedo estar, lo asocio yo así, ¿no, profe? Obviamente la idea es que podamos alternar, porque pues sí veo que hay mucho todavía continuo frente a la intensidad, pero sí también puedo manejar intensidades. Yo lo analizaba esta semana, decía, bueno, si voy a ritmo de sencillo, pues voy a lanzar mucho más veces, mi esfuerzo va a ser un poco más alto que un ritmo de dobles, ¿sí? O de triple, o de cuarteta, bueno, eso hay. Pero es un entrenamiento, bro. Ujú. Un Sí, sí, entrenamiento. obvio, Ah, obvio, sí, porque obvio. en competencia, sea lo que sea el ritmo, es las mismas líneas. Gracias, No, Entonces, profe. recuerda que así yo le dé más rápido o menos rápido, pues no influye en mi rendimiento, porque yo luego cuando me pare, pues ahí es donde tengo que hacer mi buena ejecución. Por eso digamos, profe, que si nos metemos en el tema de la frecuencia cardíaca, aquí es totalmente al revés, porque tú cuando estás azarado, estás con esa pulsación al máximo, el atleta se devuelve, pide que le ciclen la pista, respire y baja su pulsación. O sea que no tenemos que entrenar como con la frecuencia cardíaca, porque antes al revés nos devolvemos porque vimos, güey, madre, tenemos bien, venga, respire, bájele, baje las pulsaciones, sé que es el sudor, y ahora sí vaya, ejecute porque tiene que hacer su moñona. Entonces, por eso digamos que no importa tanto como darle rápido, darle un montón de veces, porque cuando llega el tiro decisivo, la gente respira. Solo en televisión, en el tour le cobran porque se demore más tiempo porque es televisado, ¿ya? Pero lo que tú exacto. dices de combinarlas me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea hacer un trabajo combinado de Claro, ambas para que la porque gente tenga más claro el tema y se maneje esa intensidad. Obviamente, como tú sabes, la mayoría son atletas del senior y super senior que no han tenido tanto acceso a esto. Por eso es súper importante lo que están aprendiendo aquí con todos. Gracias, exacto. David. Gracias, Andrés. Claro, La con idea gusto. sí sería manejar un propósito así, combinarlo podría ser una gran entidad, porque si yo estoy trabajando a, a versión de sencillo, pues voy a lanzar mucho más, pero entonces la voy a volver más compleja si le pongo el picante, como se dice ahí, de mayor efectividad. Pero sí me considero sería chévere poder mirar ese tema de cómo nos da a ritmo o a juego de sencillo, a juego de doble, a juego de equipo. Ujú. Entonces, chévere. Fabián Gira, Salama. creo que había levantado la mano para ver si Démosle la oportunidad primero a Fabián, quiero, enseguida Gira. quiero ver una TR, quiero ver una TR. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, David. Excelente trabajo, como siempre. Le fue el sonido. Fabián. Quería hacer una pregunta para saber si yo lo estoy haciendo bien con respecto a parte del trabajo de resistencia a la técnica, aparte del trabajo físico que se hace aparte.
el volumen, que voy a ponerlo en dos partes, el volumen de lanzamientos que hago, pretendo que 2 microciclos antes del microciclo de competencia lleguemos a un 120%. ¿Sí? Y en el microciclo anterior a la competencia lo bajo hasta el 80, 85, 90%. ¿Sí? Esa es la primera parte. Y la segunda parte, ¿cómo llego yo a ese 120%? Hago un trabajo de atrás para adelante. Pongamos que cuando comencé el primer microciclo, el primer día hago 8 lanzamientos, segundo día 10 lanzamientos, tercer día 12 lanzamientos. El cuarto día bajo, pero no bajo tanto como el primer día, sino al segundo. Entonces hago 8, 10, 12, bajo a 10, el quinto día subo otra vez a 12 y el sexto día subo a 14. Al siguiente microciclo comienzo, no por 8 que comencé el primer microciclo, sino por 10. Y hago y voy subiendo secuencialmente para aprovechar el principio de la supercompensación. No sé si esté bien hecho así, para llegar al, como les dije, al microciclo, 2 microciclos antes de la competencia a un 120% y en el anterior bajarlo a 85, 80% para que en el de la competencia ya estemos en el 100%. Vale. Primero, profe, hay que identificar el volumen, como lo habla el profe David, de lanzamientos. O sea, ese volumen de lanzamientos hay que identificarlo en esos periodos. Los volúmenes más grandes de lanzamientos están en la etapa de preparación general, que es donde yo hago mucho lanzamiento. Entonces, es identificar. Entonces, pongo un ejemplo. Si para el mesociclo 1, no pongamos mes ni nada de eso, yo planifiqué un total de 1000 lanzamientos. 1000 lanzamientos que los tengo que distribuir en el mesociclo 1, que ese mesociclo 1 comprenden 8 semanas. Entonces tengo que decir, bueno, en la primera semana voy a darle, de los 1000, voy a darle un 40% de esos 1000. La segunda semana voy a darle un 60% de esos 1000. Voy a bajar un poquito, la tercera semana voy a dar un 50%, así que en esos 6, 7, 8 semanas que dure ese mesociclo me sumen 1000 semanales. Al día, digámoslo, o sea, a la parte del micro, digamos, o en el diario, por decir, el 1000, la primera semana destiné un 40%, entonces son 400 lanzamientos esa semana, ¿sí? Entonces es mirar a cuál es el día donde voy a trabajar más fuerte para ahí darle mayor volumen de lanzamiento. Entonces para mí el día más fuerte va a ser el miércoles. Entonces el día miércoles voy a poner 200 lanzamientos. El lunes voy a poner 50. El martes voy a poner 70 y 50 son 120 y 200 que puse el miércoles me da 320. Como son 400, entonces el jueves voy a hacer 20, ahí me da 340. El viernes voy a hacer otro poquito más arribita, voy a poner 40, entonces me da 380 y el domingo y el sábado hago 20 lanzamientos. Es importante que usted establezca el volumen, me está fallando el internet hoy, el volumen de esos meses, ¿sí? Obviamente primero el volumen general, cuántos lanzamientos quiere usted hacer en el año, 10.000, 20.000 lanzamientos en el año, ¿sí? Incluidos los de las competencias, obviamente, ¿sí? Empezar a darle el grado de importancia por porcentaje a cada mesociclo o a cada etapa. Entonces, en la etapa de preparación general fácilmente yo puedo meter 1000, 2000 lanzamientos, 3000 lanzamientos porque necesito un volumen grande para coger la base. Eso así sería como lo más indicado, profe Jaime. Gira. Yo simplemente quería exponer como el criterio fácil con que yo logré entender hoy la relación intensidad y volumen. Y es un ejemplo simple. Tengo un volumen para hacer en una sesión 10 lanzamientos. Vamos a trabajar con números chiquitos.
esa es mi carga de volumen, el 100% son 10. Y tengo una intensidad de, estoy trabajando la llegada. De esos 10 lanzamientos que yo vaya a hacer, mi llegada mínimo 8 veces tiene que estar corregida en el punto que estoy corrigiendo. Esa sería la intensidad. Entonces casi que yo hablaría de que podemos hablar de cantidad y calidad. Entonces no es lo mismo llegar y hacer los 10 lanzamientos que hacer 8 de los 10 lanzamientos bien hechos. Entonces en esa relación me diría yo lo que es volumen y lo que es intensidad, según lo que yo entendí y que identifiqué simplemente con las tareas que uno va a trabajar. Porque si yo voy a trabajar la entrega, es la calidad de la entrega lo que voy a trabajar. ¿Y cómo mido? Eso sería la intensidad. Y entonces, ¿cómo mido la intensidad? Haciendo de las 10 entregas, mínimo, si estoy en la semana del 80%, mínimo que 8 estén bien hechas. Y el día cuando la competencia voy a tener que llegar a hacer el 100% de las entregas bien hechas con el 100% de las entradas que tengo. Creo que esa es una forma fácil de entender la relación. Pienso que eso es lo mejor, profe. Lo más fácil para que la gente la tenga clarita puede ser así. Y lo otro que estás dando, mira que en Gira como que alumna muy juiciosa, porque recuerda que cualitativo y la intensidad es cuantitativa. Siempre es el estado. Volumen habla de cantidad, que es de la forma cuantitativa, es de cualitativa, es de la percepción, de la efectividad, de eso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Quiero ver una TR. ¿Quién construyó una TR? Profesor de colegio pidiendo la tarea de las sumas y restas cuando no la hacen. Profe David, no sé si su merced dentro de sus documentos tenga una TR para que lo miremos. Ya le muestro uno, claro que sí, profe. Porque la idea es que ustedes vean los grupos de planificación. Sí, o sea, lo vimos en la teoría. Me comparte para compartir pantalla, por favor. Lo vimos todo en la teoría, pero la idea es que mire que viéndolo ya en la práctica y desarrollado, asociamos lo que vimos en la carreta esa que echó Andrés Vargas durante todas las diapositivas. Verlo plasmado es mucho más fácil de interpretar. Bueno, veamos una tele. Le quité el nombre, puse plan gráfico nomás. Esto es de un atleta de los élite. Es un formato pues distinto que digamos al que maneja el profe. Aquí no tengo la gráfica de la ondulación de la carga en aras de buscar como amabilidad. Una meta, un objetivo por microciclo, perdón, por macrociclo. Parto 2 macrociclos normalmente por semestre. Y lo que sí hago que varíe es dependiendo del mes, doy más o menos microciclos, ¿sí? Pero a nivel general, para que los tengamos claro, digamos que el microciclo vamos a dejarlo en semana, mesociclo en mes y macrociclo en semestre, para que haya, digamos, o sea, hay unos rangos, pueden ser de entre un periodo, por ejemplo, la semana entre 5 y 8 días, el mes entre 3 y 6 semanas, en fin, pero vamos a dejarlo así en general para que no haya confusiones. Entonces, microciclo semana, cada entrenamiento se llama sesión como tal o unidad de entrenamiento. Mesociclo del mes y macrociclo del semestre. ¿Listo? Aquí hay una TR. Venga, lo pongo más chiquitito que me toca más grande a mí, pero bueno. Ahí, ya. Bueno. Ahí puede ser. Bueno. Entonces, aquí el ATR, a diferencia de la tendencia del estímulo, tenemos principalmente, yo le llamo aquí es impacto, carga, recuperatorio, los tipos de microciclos. Hay unos de ajuste. Están los de aproximación a competencia y competencia. Esos son los principales que manejamos. ¿Listo? En cuanto a los nombres como tal, principalmente tenemos es el mesociclo. Aquí está la acumulación, transformación y realización, que hablábamos en la sesión que charlaba el profe Andrés.
Dentro de esos periodos como tal tenemos preparaciones generales, especiales. El periodo puede ser preparatorio específico o competitivo. Entonces, dentro de la simplicidad lo manejo así. Vámonos, por ejemplo, a un caso más puntual. Ya como es una élite, aquí, por ejemplo, tenemos unas competencias principales. Para la confusión no manejo, también lo manejaba, como decía el profe, unas preparatorias, unas fundamentales y unas principales. Dejamos las principales como las claves, ¿sí? Lo que es todo el ciclo olímpico o clasificatorios o mundiales, ¿sí? Unas preparatorias especiales, torneos internacionales como el Queens, todo lo del Tour profesional como tal, y las preparatorias ya unos torneos regionales o paradas más, digamos, sencillas, por así decirla, pero que obviamente también son importantes para ellos, que en el caso anterior aquí sería como los bogotanos de Gira, por aquí de pronto el nacional, el senior, que no es el más importante, y aquí tendría el super senior y el selectivo de selecciones Colombia, por así decirlo. ¿Qué le tengo de diferente en este formato? ¿Sí? Pues uno, que veamos los periodos. Yo tengo más o menos casi siempre tres periodos, tres ATRs en el año. Aquí los podemos ver. Aquí termina el primero largo, ya que todo en este estaba todo concentrado en el segundo semestre, entonces tenía un periodo de acumulación grande, ¿sí? Por aquí era que empezaba todo lo del tour, pero nos enfocamos en estas paradas del tour, en estas 8, 4 de acá y 3 de acá. Y estaban las tres competencias grandes, las cuatro competencias grandes. Por aquí teníamos el selectivo a Selecciones Colombia, teníamos el Mundial, por aquí teníamos el Panamericano combinado, el primerito por acá era el Suramericano. Todo eso también es antes de lo que se acomodó en pandemia. ¿Listo? Entonces lo mismo, yo busco periodos de rendimiento grandes. Ya manejo, vea las tres intensidades que se manejaban. Entonces, por cada macrociclo, tengo qué tantos lanzamientos corresponden. Por ejemplo, aquí voy a lanzar 6.850 lanzamientos en estas intensidades, en este macrociclo, mientras que en el segundo, mire que baja abruptamente. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha competición. Entonces, aquí no va a haber tantos periodos para desarrollar, solo uno pequeñito aquí antes de esto grande y aquí ya solo son periodos de transformación. Vuelvo y les digo, aquí puede aparecer, voy a ir a un regional que salió. Sí, pero entonces resulta que lo puedo mantener en un periodo de transformación con el cúmulo de memoria muscular y de trabajo que desarrollé en periodos anteriores. ¿Ya? Lo mismo entonces, cantidad de lanzamientos en el periodo con una intensidad más alta y con la máxima intensidad, que es casi siempre solo en los periodos de competición grande. Acá, que es el vino tinto que ustedes ven. Bueno, ¿qué le puse extra? Para no poner, digamos, tan grande que el componente técnico, táctico, desglosado, las X, el tipo de estímulo. Y le di unas siglas al tipo de estímulo. Entonces, el tipo de estímulo es aquí lo técnico-táctico. Bueno, estos tres colores es todo lo que hay en el año. Ya aquí en el compendio de los dos macros son tantos lanzamientos en intensidad media-baja, tantos en media-alta y tantos en máxima o alta. ¿Ya? Y en el componente o el estímulo técnico-táctico, entonces tengo lo que le ponga yo allá arriba de eso, son los que son evaluaciones, diagnósticos, estructuración de un plan como tal. En la técnica son unos periodos sencillos, cuando hago variantes de entrega, cuando hago algún ajuste del trabajo de aproximación, aquí va incluido todo lo que pueda tener timing, swing, dirección de un paso, alineaciones, ¿sí? Todo lo que sea un trabajo de aproximación. Aquí variantes de entrega porque no es que tengan que aprenderlas, es hacer tal vez más consistente en una o en la otra de las dos o tres que quieran manejar muy bien. Lo mismo el trabajo de velocidades, les llamo B, pero son cambios estructurales en la técnica y les pongo 1 y 2 porque ya ellos por lo menos manejan dos velocidades, ¿sí? Entonces aumentada, disminuida, la básica o de pronto la básica y la aumentada o la básica y la disminuida dependiendo de cada atleta y como tal ya efectividad en el sistema de SPERS, que son pues menos periodos, pero que también se trabajan porque obviamente son mucho más efectivos los élites. Los periodos de descarga y aquí pongo todo lo que es el componente táctico. Tengo algo que ya es hacia la competencia, que es cómo entrenar las transiciones. Entonces simulamos una competencia y se trabaja la transición en largo, en medio y en corto, que son las tres distancias que se manejan pues por la World Bowling, ¿no? Y ya en cuanto a preparación de la táctica, lo que es cuando jugamos ángulos externos e internos. Sí, ya se pueden hablar, no, pues ahí los medios, entonces yo digo, no, vamos a dejar dos generales.
a la derecha de la tabla 12 y a la izquierda de la tabla 13. Pero obviamente ya en la especificidad, pues podemos trabajar de la 8 para afuera es externo, entre la 9 y la 16, 17 es medio, y de la 18 para la izquierda, por lo menos el masculino, que sí se puede tirar 20, 25, 28, pues es más interno. Pero a nivel general, ángulos externos o ángulos internos. Entonces, esto es lo que yo pongo acá. Para no llenarlo de X y hacerlo más sencillo, entonces sé que en este periodo general, mire que hay más trabajo técnico. Todo eso es más trabajo técnico. Y entonces trabajo aquí un mes de ciertos elementos de la estructura del juego físico, trabajo velocidades y entregas. Ya aquí como voy a competir por acá y por acá, entonces empiezo a trabajar con todo ese cúmulo de trabajo, entonces empiezo a hacer, venga, cómo hago yo eso por fuera y por dentro. Acuérdense que A como tal son los ángulos externos e internos, pero entonces hago un trabajo combinado. Vuelvo y les digo, ojo porque esto depende de la especificidad de cada uno. No es lo mismo lo que yo pueda trabajar en Cali, pueda trabajar en Bogotá, o puede que sí. Ah, bueno, yo programo esta semana estos dos aceitados, entonces ellos ya van a coger el primer turno el martes y les cogen fresh y el jueves volvemos a entrenar o no sé, el jueves me vuelven a poner el aceitado, pero ya les toca el segundo turno, entonces ya lo vamos a entrenar en gastado. Pues gastado que ya ha pasado por lo menos un grupo, no burn, pues. Entonces a eso me refiero y depende de cómo uno lo planifique. Pero resulta que por acá, para que veamos el ejemplo, entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos periodos. Mire que ya hay muy poquito de trabajo, es como son más bien ajustes pequeños. Bueno, aquí miro a ver qué me faltó, qué debo ajustar, que no repetí tanto aquí. Le voy a dar duro esta semana, vuelvo a trabajar variantes de entrega, vuelvo y completo con ángulos y ya. Netamente en la competición, como dijo el profe Andrés, yo ya me preocupo es por rendir. Aquí netamente yo trabajo es transiciones, ¿sí? Entonces le pongo la mezcla de largo, medio y corto porque pues no sabemos qué aceitado van a poner en esta competencia. Por eso hay que estar preparado para pues hacer la transición cualquiera, la 1, la 2, la 3 en la distancia largo, medio, corto. Y así mismo en la competencia principal, la otra competencia principal y ya. Hay unos periodos de descarga muy cortos, sobre todo al final, porque lo que dice el profe, ya aquí en el élite, pues no se baja la forma deportiva. Una cosa es que baje el volumen, mire, de 450 y lo bajé a 400, pero no me va a bajar en la forma deportiva. Por eso no pongo una etapa de descarga del todo, sino hasta que acaba el macro. Y la tienen entre finales de diciembre y los primeros días de enero por acá. Ya cuando si el selectivo nacional se mueve, pues entonces hay que reajustar el plan de entrenamiento. Eso es importante. Los planes de entrenamiento son, hay que intentar ser lo más real posible, pero son cambiantes. Entonces, por ejemplo, con la pandemia, el plan actual que yo tengo, por acá creo que es por acá en marzo, por acá. Desde por acá hasta por acá, pues hubo que hacer mucho trabajo en casa. Entonces, estos volúmenes todos cambiaron. Entonces, también me cambiaron todos estos lanzamientos que se realizaron. Y obviamente la intensidad también, porque en el gesto técnico en casa, pues no era igual. ¿Ya? Entonces, básicamente esta sería. Y lo mismo con los microciclos, pues vemos cómo varía carga, recuperación, impacto, carga, recupero. Ellos ya pueden tener, como son otro tipo de atletas, periodos más largos donde yo le puedo poner eh, una variante. Mire, por ejemplo, una carga, ya que hablamos de 700, cuando en el otro estábamos hablando que era 500 y pico, de eso porque era juicioso, iba todos los días, entonces era 100 y pico por día. Pero ya un atleta de élite, pues sí entrena mucho más. Entonces ya tenemos cargas de 700, incluso puede ser hasta más. Y ellos hacen más moñona, entonces por eso se va más volumen en cada lanzamiento, pues, en cuanto a líneas, por así decirlo, si lo van a medir de esa manera. Entonces hay periodos que ondula la carga, pero hay más periodos seguidos antes de una recuperación. Lo mismo puede pasar, entonces hago un periodo de aproximación, compito y luego bajo simplemente a un impacto más suave, pero como tengo esta competencia acá, no puede ser tan suave, entonces entra un periodo de mantenimiento donde la intensidad ya no es tan baja, ¿ya? Es media alta, y eso lo medimos, como preguntó Sandra, o en efectividad o en complejidad del gesto, o como lo dice Gira, en la calidad. Tal vez no tengo que hacer tantas líneas porque no me voy a gastar porque aquí tengo otra competencia, pero sí tengo que ser muy buena la calidad de mi gesto porque solo es mantenerme en esa forma deportiva. Y listo. Aquí en este periodo grande ya estoy aquí para el mundial, estoy aquí para el selectivo nacional, aquí estoy en un panamericano combinado, entonces aquí no voy a desarrollar nada, aquí solo voy a mantenerme entre acá y acá. Por eso nos mantenemos en el azul y no volvemos a tener amarillo en los colores que yo estoy manejando acá.
Algo que no hablamos en el otro, pero que el profe sí lo tenía, es cuando hay test o pruebas. Por ejemplo, los élites tuvimos una prueba física acá, tuvimos otra prueba física acá. Ambas están en un trabajo como tal. Se miden, trabajamos el test de Ruffier, entonces ahí se mide repeticiones máximas en un minuto de flexiones de pecho, sentadillas, core, abdominales, dorsales, que es como una medida y por acá es el último del año. Y los de acá son llamadas valoraciones médicas, en la medida de lo posible. Todo esto varía de acuerdo a lo que cada uno ajuste. Por ejemplo, el año pasado, si aquí era Juegos Nacionales, entonces por aquí tenían valoraciones, controles, en fin. Esas test, pruebas o controles, ya a nivel local, cuando es valle, por ejemplo, si aquí hay un nacional, por aquí les hacemos unas baterías de precisión. Bueno, vamos a ver cómo estás lanzando por dentro. Entonces, no es solo físico, por eso está general test, control o prueba, y allí va lo que es físico o técnico o táctico. Eso ya depende de cada uno. Lo ideal es que en una concentración pues se pueda hacer todas las evaluaciones. Y listo, profe. Ahí están los 3 ATRs que realizo. Profe, me causa una duda en la realización 1. Esta. Sí, señor. Su merced pone ahí amarillo. Este. En la intensidad. Acá. Sí, señor. No, aquí no es. Este es para decir que de este semestre para acá hay tantos de esta intensidad, tantos de este y tantos de este. O sea, ese lo que dice es en las intensidades. Por ejemplo, en el primer semestre, de la baja son tantos lanzamientos, de la media tanto y de la alta tanto. Pues no va pegado a esto. Lo que va pegado es de aquí para arriba. Y por eso le pongo el color, para que cuando tú veas esta me está diciendo, ah, bueno, 400 lanzamientos en intensidad baja. Por ejemplo, aquí, ah, bueno, 450 en intensidad media. Aquí, ah, 450 pero en intensidad alta. Entonces mira que manejamos volúmenes parecidos, pero en diferentes intensidades. Por eso con el colorcito me pareció mejor como para no llenarlo de, o hacerlo más amable, por así decirlo, el formato. No, bien, profe. Bien. Sí, me quedó esa duda, pero bien. Sí, Profe, sí, no tendría como relación ahí. Tienes razón. Tiene una pregunta, profe. Su merced dice que hasta julio la primera competencia es en julio, finalizando julio. Sí, ahí había según calendario. Profe, su merced hacer una combinación de una tradicional hasta julio y de ahí para allá ATRs. Podría ser, pero como por aquí tengo estos y son paradas del tour y a veces viven del tour, entonces no toca hacerlo tan clásico porque pues digamos que sí pueden desarrollar, pero tampoco es que puedan llegar tan relajadas, por así decirlo. Sí, profe, tiene ahí. Sí, ya si fuera, digamos, un pelado que es de Colombia o un atleta élite de Colombia, que este sea el selectivo de liga para clasificarse en su selección, pero este ya es el nacional como tal, pues de pronto sí podría hacerse ese combinado, porque digamos hay ligas que él no va a tener dificultad en clasificarse dentro de ese equipo, pero pues sí tiene que jugar el selectivo. Pero en otras ligas, por ejemplo, ese pelado sí le va a costar porque la gran cantidad de atletas de esa liga son de mucho nivel, entonces sí le tiene que dar más importancia, ¿cierto? Entonces ahí podría ser eso que tú dices del combinado. Eso puede ser sobre todo para un juvenil un combinado así. Sí. Un juvenil con mucha experiencia, ¿listo? ¿no? Sí, exacto. Sí. Es cuando ya tengo deportistas con alta experiencia. Bien. Un juvenil con Selección Colombia puede ser. Exacto. De igual forma, profe, ahí frente a ese ATR, bueno, para todos, para que el profe lo tiene muy identificado, qué voy a hacer, lo largo, corto, medio, largo, en qué momento lo aplico, entonces, pero recuerden, compañeros y profes, que acumulación, transformación, realización va específico en unos puntos. Ahí como por eso el profe identifica ahí puntualmente esto es específico y esto pongo el ejemplo, la parte corta, media, larga, en la etapa de acumulación, mire que la trabaja un poquito más prolongada, aquí ya la pone más cortica, pero ya está transformando porque ya la está poniendo combinada y en la realización ya la pone totalmente combinada, por lo que él hablaba del tipo de aceitados. Entonces, no sé quién levantó la mano por ahí. María Teresa Sachi. Listo. Yo creo que ya tengo más o menos claro lo de la intensidad.
A ver si estamos bien. Volumen cuantitativo, intensidad cualitativo, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Quisiera que David me aclarara cuando dice intensidad alta, media y baja, exactamente a qué se refiere. Es lo mismo que preguntó Sandra. La intensidad alta, media y baja, tú le das el rango de acuerdo a lo que es la apreciación. Si vamos respecto a la precisión, alta, media o baja, es que tanta exigencia le vas a poner al atleta en que sea más o menos efectivo, por así decirlo. Digamos, si tú haces un test de moñones, entonces necesito que porque primera deben hacer por lo menos 6 moñonas de 10 para estar en 2 10 de promedio. Eso ya tú tendrás tu Sí. tabla. Entonces, bueno, vamos a hacer ese test y es más intenso cuando él solo se tiene que concentrar en hacer la moñona, ¿ya? Sí. Pero si, por ejemplo, estás midiendo la intensidad en periodos de desarrollo, estás enseñándole al niño a tener la mano más por detrás, a ser más acelerado, entonces más intensidad es, como dice Giran, la calidad y la complejidad de ese gesto. Entonces es más intenso cuando no le estás poniendo más o menos atención en el desarrollo de esa aptitud, ¿ya? Entonces para María Teresa, para digamos Juan Pablo Mora es más fácil tener la mano por detrás mientras estás trabajando entrega, entonces si a todos le estás haciendo ejercicio de trabajar por detrás, para Juan Pablo Mora es menos intenso que para Federico, un ejemplo. Pero Sí. resulta que si el trabajo es al revés, vamos a trabajar entrega alrededor y que la mano entre más de lado, en entrada y terminación, ¿te acuerdas de lo que está en el manual que va a quedar? Entonces es viceversa. Entonces para el otro es menos intenso y para el otro es más intenso. Entonces recordemos que a como yo lo pienso, pero no es camisa de fuerza, son dos líneas de medir la intensidad, complejidad del gesto y efectividad. Una va precisamente por la precisión y según los ejercicios que tú le hagas, por ejemplo, pasarla por una tabla en el ángulo de salida, pasarla en el ángulo de salida y en la zona de quiebre, un ejemplo, y tú le mides, así de las 10 la pasó tantas veces. Entonces es más o menos intenso cuando se trabaje hacia esa efectividad. Y el otro lado, o el otro capítulo, el otro eje, la otra rama, por así decirlo, es en cuanto a la complejidad del gesto. No es lo mismo cuando tú estás haciéndolo por flecha 2, con la entrega normal que tú le des y él pasa normal porque solo estás pasándola, pero no la está pasando con la entrega que tú le enseñaste, a cuando la tienes que pasar por allí con la entrega 2 que le enseñaste porque resulta que tiene que variarla porque le está faltando esa necesidad en otras competencias. Un ejemplo, ¿ya? Entonces, mire que puede ser como lo combinado que dice el profe. Puedes combinar precisión, pero le estás metiendo lo complejo del gesto, tanto físico como mentalmente. A eso me refiero. Y yo como lo catalogo, a mí yo no trabajo nada menos del 60 de intensidad, a nuestra complejidad, a nuestra especificidad. Yo sé que en los deportes del profe, pues eso sí es otro tema. Pero nosotros llega un momento en que tú tienes que tener el volumen, como explicó Gira, y la intensidad más parejos, ¿ya? Porque tú tienes que rendir y además jugar las líneas que tengas que jugar. O hacer el gesto bien de todas las veces que te toca lanzar. Pero en un periodo de desarrollo, por ejemplo, estás trabajando intensamente un ejercicio que le cuesta y que ese va a sudar. Ustedes yo creo que todos le han tocado que a veces puede jugar solo media hora, pero le ponen un ejercicio que le cuesta y ese muchacho ya está sudando, o ese senior. Y en otros que usted lo pone, vamos a jugar mediecita del palo 5 y le están dándole 40 minutos ahí y ese ni lo siente, ya ese se aburre de lanzar, porque es menos intenso para él. ¿Me expliqué? Perfecto. Otra cosita, entonces la competencia fundamental es la misma principal, ¿cierto? El profe, pues en mi concepción, como cuando empezó a haber como ciertas confusiones, profe, porque no todo el mundo la diferencia, quise que se quedaron como dos. La principal, que sea como la que es la más, por así decirlo, para que la dejemos así, o yo la manejo así, ya el profe les especifica cómo él lo toma. Y unas preparatorias que hay de dos tipos. Una que no es tan mamey, como por ejemplo lo que le pasaba a Gira. No, pues una cosa es que resulta que si yo no me clasifico por Bogotá, pues ni podré ir al Nacional. Entonces, esa es una preparatoria, pero especial para ella. Y otra preparatoria que ni le quita ni le pone. Por ejemplo, el Copa Federación se va a preparar, pero en últimas no le va a medir sus aprendizajes y lo como ha desarrollado y se mide ella, pero realmente no es tan trascendental que haya tenido un 100 o 100% de rendimiento o menos. Así, digamos, lo puse sencillo yo, pero como el profe explica, hay principales, fundamentales y principales.
Perdón, preparatorias, fundamentales y principales. No sé, profe Andrés, qué le responde allí para que tenga claridad. Yo manejo solo dos entonces, principales y preparatorias. Y en las preparatorias le doy como la categoría según el tipo de preparación, Es de acuerdo, Preparatoria 1 y preparatoria 2, por ejemplo. por así decirlo. Sí. o las puedo Andrés. nombrar, o las puedo nombrar competencias preparatorias, competencias principales y la fundamental. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un distrital, un evento distrital, para mí puede ser un evento preparatorio. Perdón, un interclubes puede ser un evento preparatorio. Un distrital puede ser una competencia principal, ¿sí? Y por decir un selectivo o un campeonato nacional interligas puede ser una competencia fundamental. ¿Sí? Es de acuerdo a la interpretación como la quiera llevar el entrenador. ¿Sí? Hay otros que la llaman competencias de control 1, competencias, preparatorias, competencias de control y competencias fundamentales. Hay entrenadores o personas que lo manejan así. Yo siempre he dicho que, bueno, con el respeto aquí sí hay médicos, ¿no? Yo siempre lo he dicho que nosotros en el mundo del deporte nos falta unificar conceptos. ¿A qué me refiero de conceptos? Para la medicina, un síndrome un síndrome de infección respiratoria es un síndrome de infección respiratoria. Para nosotros, una competencia fundamental puede ser de una forma o puede ser una principal. Entonces yo siempre he dicho que a nosotros en el área del deporte nos falta unificar un poquito más de criterios, pero es de acuerdo a la interpretación y también tengan en cuenta que es de acuerdo al autor, el autor que yo utilice, ¿sí? ¿Sí? Si yo, el que me guste leer, a mí me gusta mucho Manso, Vergonchansky, Platonov, ¿sí? A mí me gustan ese tipo, pero hay otros que les gusta Vadillo, les gusta bueno, muchos diferentes autores del deporte y ellos catalogan las competencias de muchas formas. Hay muchísimas formas, pero mi concepto Andrés Vargas, porque el profe David ya nos dio otro profe puede tener otro concepto de competencias. Para mí son competencias preparatorias, competencias principales y competencia fundamental. ¿Sí? Pero otra persona puede decir preparatoria, de control y fundamental. ¿Sí? O otra, como el profe David, que preparatoria 1, preparatoria 2 y fundamental, ¿sí? O principal. Eso va de acuerdo al autor y como yo lo quiera interpretar. Bien, gracias. Y a la característica de la competencia, ¿no? Si para mí ir a un distrital es algo básico, pues lo pongo como competencia preparatoria. Pero si para mí ir a un distrital es lo máximo, pues lo voy a poner como fundamental. Claro. Bien, gracias. Gracias a los dos. Luz Estela Gómez. Buenas tardes, Andrés. Mira, tenía una consulta, pues sí, disculpa ahí como la controversia con el tema de la intensidad. Lo que pasa es que siento que se está asociando la intensidad como a la calidad de la ejecución. Realmente la intensidad en el deporte hay una variable, es una variable no cualitativa sino cuantitativa, en el sentido que se mide por frecuencia cardíaca. Si yo lo asociara al bolo, sería que ese volumen que yo tengo establecido, si yo voy a jugar 10 líneas o si voy a hacer 100 lanzamientos, que es los que han estado trabajando, para yo modificar la intensidad, lo que tengo que hacer es que voy a cortar el número de tiempo en el que voy a hacer ese tipo de lanzamientos. Ahí yo sí estaría, considero que ahí estaríamos trabajando la intensidad en el bolo. Si yo determino que 100 lanzamientos los voy a hacer, vamos a suponer que son 100 lanzamientos se harían en 2 horas. Si yo quiero aumentar la intensidad, lo que tendría que hacer es acortar el tiempo para hacer el mismo lanzamiento y ahí estaría trabajando más la intensidad. Ya la variable de que mi ejecución tiene que ser por la línea o que yo tengo una tarea, pues creo que es complementaria. Pues sí, obviamente, digamos en el bolo lo ideal es que yo no, el hecho que haga más rápido el lanzamiento no significa que lo haga mal, o sea, que mi ejecución sea equivocada o que distorsione la técnica. Entonces, para mí la intensidad creo que debería ser más asociada al tiempo que yo tengo disponible o que programe para hacer ese volumen de lanzamientos que tengo establecido. Creo que es más, dentro de la lógica, pues como del entrenamiento deportivo, debería asociarse más a eso.
al tiempo que tengo para la ejecución, que eso va a generar una carga en mi organismo, que va a aumentar mi frecuencia cardíaca y demás, que son variables que yo puedo medir. No sé, Andrés, porque cuando los escucho siento que pronto no debería la intensidad asociarse a un tema cualitativo, sino cuantitativo. Recuerden que la intensidad yo la vuelvo cuantitativa en el momento en que yo ¿cómo les digo? Pondera. La pondero, puede ser, sí señora. Sí, esa es la palabra. Uh-huh. Entonces puedo decir que de pronto intensidad, cuando hago intensidad 1 puede ser unos trabajos muy suaves, ¿sí? Un tiempo largo. Cuando digo intensidad 5, que lo máximo es cuando podemos hablar de nuestra frecuencia cardíaca arriba, de acuerdo a como lo quieran tomar. Es algo que es complejo este tema de la intensidad, pero yo realmente, señora Luz Estela, comparto mucho ese criterio porque pues yo lo he dicho y no sé si se lo he manifestado en charlas, la intensidad hay que medirla de una u otra forma, ¿sí? Considero que lo que de pronto el gesto técnico, lo que yo le ponga, lo que hace es un poquito más complejo la situación de la intensidad. Recuerden que yo les hablaba de una carga interna y una carga externa, si ustedes se acuerdan de la charla, ¿sí? Y dentro de esa carga interna está la presión psicológica, está el esfuerzo mental que realiza el atleta en el entrenamiento. Eso también hay que medirlo. ¿Por qué? Porque si yo lo paso a una escala de RPE, ¿sí? Si Andrés Vargas se fue a entrenar y hoy entrenó y el entrenador llamó y dijo, bueno, ¿cuál fue su percepción del esfuerzo hoy o su RPE? Yo puedo decir, no, mi RPE fue 5, ¿sí? Uno va a decir, uy, pero fue bajo. No, si uno lo mira ya en el aspecto fisiológico, una RPE de 5 ya tiene una característica que ya está haciendo una función fisiológica. Entonces usted dice, venga, pero si simplemente le mandé a hacer 10 lanzamientos en 2 horas, ¿por qué 5? Sí, es que de pronto no dormí bien, de pronto no me sentí muy a gusto lanzando y consideré que fue 5 o fue 7 o definitivamente fue 1. Sí, considero que sí hay que asociar mucho ese tema de la intensidad en los deportes, siempre lo he dicho. Y por eso yo digo que a los entrenadores de arte competitivo y precisión yo los admiro mucho, ¿sí? Porque ese tema de la intensidad en los deportes de arte competitivo y precisión, y sobre todo en los deportes de precisión como bowling, como arquería, como tiro, ¿sí? Es algo que tiene tanto de largo como de ancho. Y hay que establecerlo, porque aquí cada uno, el profe David lo toma de una forma, Andrés Vargas lo toma de otra forma, Luz Estela lo mide de otra forma, ¿sí? Entonces, por eso digo que es importante unificar criterios frente a ese tema de la intensidad. Inclusive yo hablaba con la federación, ¿sí? Y que nos proponíamos, decíamos, tenemos que hacer una mesa de trabajo con algunas personas, incluyendo el metodólogo del ministerio, para mirar la intensidad, porque tenemos que medirla. El profe David lo mide de una forma, yo la mido de otra forma, Pepito la mide de otra forma, pero sí sería chévere de pronto mirar eso. La intensidad está en el bowling como la quieran, como ustedes la han venido dando. Unos la dicen que por la complejidad del gesto técnico, no siempre la complejidad del gesto técnico me va a garantizar una efectividad, ¿sí? Muchas veces, o una efectividad no siempre me va a garantizar un adecuado gesto técnico, como lo hablábamos en sesiones anteriores, pero sí tenemos que identificar ese tema. Bueno, no hay más preguntas. Y Tufo está pidiendo la palabra. Y Tufo pide la palabra. Bueno, mire, yo lo que quiero aclarar una cosa con respecto a lo que acaba de decir Luz Estela, y es exactamente al revés. Desafortunadamente, nosotros no podemos evaluar el deporte como uno de los como cualquier deporte. El bolo es un deporte muy diferente, muy particular. No conozco los otros deportes de arte y precisión, pero como David Rivera lo explicaba hace un momento, yo no puedo medir la intensidad por frecuencia cardíaca, porque es que en mi atleta, el hecho de que tenga una frecuencia cardíaca alta es negativo. Va en contra del desarrollo de la técnica. Yo tengo que mantener, nosotros muchas veces a nivel psicológico hacíamos
unas mediciones de cuál era la frecuencia cardíaca óptima de cada uno de los deportistas. Entonces se le ponía un polar al deportista y se hacía un trabajo con cada uno de los atletas para definir cuál era su frecuencia cardíaca ideal. Y cuando llegábamos a un momento crítico de la competencia, si teníamos la posibilidad de medir la frecuencia cardíaca de ese atleta y estaba muy por encima, pues al revés, el jugador, lo que decía David Rivera hace un momento, el jugador se sienta, literalmente se sienta. O sea, viene, se sienta, respira, se tranquiliza, y muchas veces a esos jugadores se les han sancionado por juego lento. Ellos necesitan bajar su frecuencia cardíaca y bajar su carga en ese momento, su carga emocional, para poder tener una buena ejecución. Pero lo que decía David, va de acuerdo más a la complejidad del gesto. Nuevamente, y esto es algo, lo que pasa es que siento que somos muy reiterativos en lo que se dice y desafortunadamente estamos generando confusión en las personas que están asistiendo a estas charlas, y esa confusión se ha visto en los diferentes conceptos que se han venido dando durante toda la charla, sobre todo en el día de hoy. Y es eso de lo que estaba hablando Luz Estela, eso se llama frecuencia. Y una frecuencia alta o una frecuencia baja no me garantiza, primero, que vaya a tener un mejor desarrollo como atleta, y segundo, que me sirva absolutamente para nada. Yo en una hora puedo lanzar perfectamente en una hora. Si yo corro, podría lanzar unas 10 líneas en una hora, y eso no me sirve para nada. Yo preferiría lanzar 4 con muy buena técnica, con muy buen gesto, haciendo una intensidad de gesto elevada para obtener un buen resultado en mi técnica, y no hacer 10 líneas corriendo y al final eso puede terminar perjudicando mi técnica. Eso es frecuencia de lanzamiento y no tiene nada que ver con la intensidad. Gracias. Vale. Mira que son muchos conceptos de intensidad. Hay ritmos. O sea, yo hay una cosa que sí estoy de acuerdo con el profe Jaime, es que en estos deportes de arte competitivo, una frecuencia cardíaca elevada obliga a cometer errores. Estos deportes de arte competitivo y precisión lo que buscan es que la persona sea un poco más calmada, mucho más analítica, que sepa tomar las decisiones de juego donde tiene que tomarlas. Frente al tema de eso de la frecuencia cardíaca, frente al tema de la complejidad de los gestos, eso es una carga externa que puede carga interna que puede surgir o que puede afectar el momento de la ejecución técnica, el momento de la ejecución en la competencia. Mire que lo que yo les digo, hay mucho de largo como de ancho, y va de acuerdo al entrenador. Hay unos que lo toman es la complejidad del gesto técnico, que es adecuado, porque hay gestos técnicos que son muy complejos para realizar y me obligan a tener mucha más exigencia dentro del proceso de entrenamiento. Entonces, no es generar confusiones, como se dice, no es generar malestar, sino es simplemente identificar. El profe David dijo una palabra clave cuando sustentó su plan de ATR. El plan de entrenamiento no es una camisa de fuerza para todo el mundo, es una camisa de orientación. ¿Sí? El plan de entrenamiento es muy dinámico. Mire lo que nos sucedió este año con la pandemia. Ese plan de entrenamiento lo teníamos estructurado de una forma, tocó adaptarlo, ahora toca adaptarlo de acuerdo a lo que es muy dinámico. Es muy dinámico, todo proceso de entrenamiento es muy dinámico. El atleta se enfermó, el atleta se lesionó, el atleta decidió cambiar su estilo de juego. Entonces todo es muy dinámico, hay que tener muy en cuenta eso. Y el tema de la intensidad sí es algo muy complejo. En estos deportes es muy complejo. Si yo hablo en atletismo, yo en atletismo digo, me va a trabajar 10 kilómetros en zona 3, y uno ya sabe que zona 3 es una intensidad del 40 al 50%, del 70 al 80, del 60 al 70%, ¿sí? Que lo hace frente a la frecuencia cardíaca. Si yo voy a hablar en levantamiento de pesas, le digo, hoy vamos a trabajar volumen, bastante volumen, entonces ya saben que la intensidad va a estar sobre la base de fuerza-resistencia, que es entre el 40 y el 60% de una repetición máxima. En el caso de los deportes de arte competitivo y precisión hay que establecer cuál es la intensidad. Si lo hablamos en gimnasia, la intensidad está por la complejidad de los aparatos, ¿sí?
Si lo hablamos en arquería, este es algo más complejo, hablemos en arquería, la intensidad. La intensidad, arquería y bowling tienen algo muy similar. El bowling busca hacer moñona, lo que busca hacer es una moñona o mejorar el overage y eso. En arquería, lo que uno busca es darle al centro, a la diana, ¿sí? Entonces, midamos la intensidad en esa forma, ¿sí? Si el atleta, frente el atleta puede estar muy concentrado ahí con su arco y lanzó, y en ese momentico pasó un pequeño viento y corrió la flecha, y iba para 10, porque la diana es 10, ¿sí? Entonces, ese tema de la intensidad sí considero que es algo muy complejo y comparto muchos. O sea, aquí hay muchas cosas que comparto lo que dice el profe Jaime, lo que dice el profe David, frente al tema de la complejidad de los gestos técnicos. También comparto el tema de ritmo, o sea, de lanzar a ritmo de sencillo, a ritmo de doble. Lo comparto mucho eso, pero sí hay que identificar eso, y sí me gustaría de pronto en algún momento poder tener una mesa de trabajo bien chévere sobre esto, no para generar ni confusión, no para generar conflicto, nada, sino que chévere podamos decir, oiga, a partir de hoy el bowling se va a basar la intensidad de esta forma, ¿sí? Chévere, porque pues podemos identificarlas, porque es que aquí hay conceptos, uno lo miden por frecuencia cardíaca, otro lo miden por la complejidad del gesto, otro por la frecuencia de lanzamientos. Entonces hay que unificarlo. Listo, no hay más preguntas, Andrés. No, por último, darles a todos las gracias. Espero, vuelvo y lo repito, haberles dejado una pequeña huella, chiquita, grande, mediana, como la quieran tomar. A otros de pronto aclarar términos. Ese es el objetivo. Ahí sí, como dicen las abuelitas, un consejo se da, y el que lo quiera tomar, bienvenido, y el que no lo quiera tomar, pues no hay ningún problema. Simplemente la idea es que uno pueda brindar herramientas mínimas para fortalecer los procesos de entrenamiento de cada uno. Mire que yo hoy me voy con la satisfacción, por decir de veras, a la compañera Gira, que en muchas charlas generó preguntas y a veces la veía que como que se enredaba, pero vio su plan de entrenamiento y dijo, vea, esto es esto, esto es esto, y aquí voy a hacer esto. Ese era el objetivo de las charlas que se planteaban con la federación. Y yo sé que muchos vieron toda la carreta de esta, no, pero es que ese Andrés llenó de diapositivas, 30, 40, 50 diapositivas, ¿y ahora qué? Y ya hoy en la parte donde el profe, la idea mía era que hubieran varios, que hubieran expuesto varios ahí. Yo lo hice, así estuviera mal, estuviera bien, no importaba, ¿sí? Pero vea que el profe David expuso una planificación tradicional y Gira la identificó. Expuso una ATR y mire que fue muy sencillo interpretar. Fueron muy pocas las preguntas que existieron frente a una ATR, porque ya ver el dibujo, digámoslo así, y ya nos aterriza un poquito. Darles gracias a la Federación Colombiana de Bowling, gracias a todos ustedes por el tiempo que compartieron, como lo decía el doctor Fernando, en un horario bastante complicado, donde salimos de almorzar, la pereza, un horario de mediodía, otros con actividades que hacer, pero estuvieron aquí. Eso sí, quiero darles las gracias por su tiempo. Y a la Federación mil gracias por la invitación. Andrés, muchas gracias Andrés, a usted en nombre de la Federación. Muchísimas gracias por todo. Muy amable. A todos ustedes, muchas gracias. David. Y los Muy esperamos amable. Gracias, Pitufo. en perforación de Y bolas. espero lo Gracias. mío entonces, David. Muchísimas gracias. Claro. Gracias.